mercado de fichajes, digamos, esto parece ya el fútbol realmente, porque seguramente uno de esos 30 que tienes abajo te va a petar y se va a convertir en los 10 más grandes, ¿no? Para que haya esa evolución natural, tienes que, lo primero, pues cheques en blanco para venir a mi agencia, porque siempre pasan cosas. Ha habido talentos que yo he echado de la agencia, entonces, pues, pero es una empresa y yo necesito rentabilizar cada cosa que hago, ¿no? Que se sabe adaptar y hay gente que no se sabe adaptar. Por el camino se ha quedado gente súper grande, años, pero no podemos hacer todos los podcasts iguales. O sea, no puede ser, y estoy cansado ya de ver al invitado que está de promo en los 300 podcasts que existen en España, ¿no? Pero a mí lo que más me ha aportado de estar en la universidad es estar continuamente haciendo cosas, o sea, después. O sea, yo estaba en el consejo de estudiantes, monté una junior empresa en la universidad, que era como una empresa piloto que funcionaba como una empresa. Es más, yo perdí un montón de oportunidades de talentos grandes que habrían entrado a la agencia y que dije que no, porque no encajaban un poco con el tipo de agencia que yo estaba creando. Bueno, pues bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy estamos aquí con Sergio Barreda y nada, lo primero, darte la bienvenida y bueno, pues que te presentes. ¿Qué tal? Bueno, pues soy Sergio, siempre digo que soy un apasionado del marketing y en los últimos años pues muy especializado en marketing de influencers. Y seguramente cuando naciste no existía el marketing de influencers, así que cuéntanos un poco dónde naciste y qué querías un poco ser de pequeño. Pues yo nací en Castellón y bueno, mi vocación general era ser periodista. De siempre he querido ser periodista, solo que en Castellón no había periodismo, bueno, creo que aún no sigue sin estar, pero empezaron a hacer comunicación audiovisual, así que me tiré por el camino de la comunicación, que al final es lo que yo me veía y lo que soñaba con ser, ¿no? Y bueno, ahora no lo soy, pero bueno, más o menos, pues bueno, sigo en el camino de la comunicación. Y cuéntanos un poco, pues bueno, tu etapa un poco formativa que estudiaste y cómo llegaste un poco a especializarte y acabaste en el influencer marketing. Vale, pues bueno, yo estudié comunicación audiovisual, como te he dicho. Hice la carrera en Castellón, pero en cuarto me fui de Erasmus y en quinto me fui de Seneca a Madrid. Entonces como que hice 3 años en Castellón solo. Vale. Y después yo cuando estaba de Seneca, bueno, mentira, lo hice al revés, hice Seneca y después Erasmus. Y cuando estaba de Erasmus ya dije que me quería volver a Madrid 100%. Entonces dije, bueno, pues a tope con Madrid y me voy a hacer un máster, ¿no? Y a mí me molaba mucho la carrera, pues todo el tema... Es que es verdad que cuando estaba en la carrera ya la parte de periodismo me empezó a gustar menos, que yo venía de currar mucho en prensa allí, aunque era muy joven. Y me gustó mucho la parte de eventos, empresas, y dije, bueno, ahí me gusta, entonces decidí hacer un máster en comunicación de empresas corporativo. Y justo antes de llegar a Madrid incluso, ya casi medio tenía palabras las prácticas y empecé a trabajar antes de hacer el máster en Heineken. Entonces, el primer año compaginé el máster con trabajar en Heineken a la vez. Y también hiciste un poco, porque justo estaba el otro día buscándote en YouTube, y también hiciste un poco tus pinitos durante el Erasmus de creador de contenido, ¿no? Sí. Porque te vi como videoblog, que además se veía súper borroso porque de tener un montón de años. Es que eso era... Yo no sé ni cómo grababa eso, ni cómo lo editaba, o sea, era una locura. Pues yo estando en Erasmus, o sea, yo siempre he currado, desde los 16 años he estado currando en cosas. Y cuando me fui de Erasmus descubrí un programa que se llamaba sinmaletas.com, que era el típico correos, pero que estaba especializado en Erasmus. Entonces lo que hacían es que te cogían las maletas en tu casa y te las llevaban al destino Erasmus. Entonces un poco pues, para promocionarse en el momento buscaron a 4 personas que estuvieran de Erasmus para ser sus embajadores. Y lo que te pedían si ganabas era que hicieras un videoblog al mes, un blog en su canal escrito y un par de cosas más. Entonces yo gané, fui uno de los 4 embajadores, entonces empecé a ser youtuber para ellos. Siempre digo, madre mía, ojalá haber seguido. Bueno, no sé si ojalá, ahora ya no lo sé, pero joder, creo que empecé en YouTube cuando no había casi youtubers. Entonces, si hubiera ido por ahí, creo que me habría ido bien, 100%. Pero bueno, al final fui por otros derroteros. ¿Y abandonaste por falta de foco, por que empezaste a trabajar en Heineken y ya no te daba tiempo, o porque incluso en ese momento no le viste viabilidad? Es que realmente ahí no había industria. O sea, no existía la profesión del influencer, ni siquiera la profesión del youtuber. Era como youtuber era un repositorio de cosas y yo no entendí tampoco siquiera muy bien por qué estaba yo haciendo vlogs para YouTube, para esta marca, ¿no? Entonces yo creo que simplemente lo dejé. Es verdad que cuando yo llegué a Madrid monté un proyecto para YouTube también, que era Periodistas en Potencia. Hay un poco también ligado al mundo periodismo.
y básicamente hacíamos entrevistas en photocalls. O sea, montamos un proyecto de chavales de la uni, íbamos a photocalls a los que nos dejaban ir y entrevistábamos a famosos y se los subíamos a YouTube. Entonces un poco fui por esa línea también al principio, de sabía que bueno, pues que YouTube estaba ahí, que pasaban cosas y yo hacía cosas, pero tampoco lo tenía en mi mente el convertirme en creador de contenido, y muchísimo menos. Y bueno, luego volveremos un poco a lo de la marca personal, porque sí que he visto que siempre te dan como un poco inspiración al final de trabajar con creadores y siempre tratas de crear contenido. Pero volviendo un poco a la parte de Heineken, cuéntanos un poco qué hacías en Heineken y cómo fue todo llevándote, pues supongo que a acabar siendo el CEO de una agencia. Sí, pues yo empecé en Heineken, o sea, yo realmente mi premio, bueno, es que después también, estando en lo de en simaletas.com, me enteré también que había un programa de empresas que se llamaba Recruiting Erasmus. Entonces, este programa básicamente era como un InfoJobs, pero solo para gente que estaba Erasmus. Entonces, había empresas colaboradoras que básicamente ahí buscaban gente pues con esa parte internacional, que tuvieran un poco el gen Erasmus, ¿no? Y yo, uno de mis sueños era trabajar en Heineken, y entonces había un concurso, yo era el concursero, vamos, 100%, a todo lo que yo veía me apuntaba, que era hacer un videocurrículum. Entonces, hacer un videocurrículum lo hacías, y quien ganaba ibas a conocer a la empresa que tú querías de ese programa. Entonces yo lo gané el concurso, y mi premio era ir a conocer a Heineken. Entonces mi objetivo ahí era entrar en el departamento digital de Heineken. O sea, yo iba con ese flow a conocer Heineken. Pero la persona que dirigía el departamento de Heineken en ese momento no estaba, en ese momento estaba de vacaciones o no sé qué. Y me llaman de recursos humanos y me dicen, oye, esta persona no está, aún no te podemos hacer como la formación aquí para que conozcas cómo trabajamos, pero nos ha salido una oportunidad de que en comunicación corporativa hay una vacante de becario. Y yo, pues venga, para adelante. Quiero trabajar aquí, me hacéis la entrevista y si os parece bien yo me quedo. Y así fue, empecé a trabajar allí y entré a trabajar en el departamento de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Súper serio, todo como muy corporate. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? Pues estamos hablando del año 2011. O sea, ya hace unos cuantos años. 15, 14. Sí, 14 años. Y ahí un poco, los primeros años yo estuve como pasando de contrato temporal a contrato temporal. Pasé como 1 año y medio, 2 en el departamento este. Y yo todo el rato decía, quiero irme a digital, quiero irme a digital, quiero irme a digital, a mí me encanta el digital, y no había manera, porque en ese momento el departamento digital de todo Heineken, que no es marca Heineken, es Cruzcampo, Amstel, todas las marcas del grupo, que son 30 marcas, habían 2 personas en todo el departamento, un becario y el digital manager. O sea, imagínate el momento digital que era súper incipiente. Y entonces, como no había posición en mi departamento, tampoco había en digital, de repente me cambiaron a otro departamento más de ventas. Y ahí fue como mi declive. En plan, no me gustó nada. Estuve 1 año vendiendo cervezas en un coche a los bares. Aprendí mucho, pero digamos que no era mi sitio, ¿no? Entonces, al final, pues decidí dejar la compañía. Pero en ese momento, un poco cuando ya era el último año, yo empecé, tenía una revista digital también yo montada, tenía como cosas que me molaban. Y empecé a conocer a influencers. Después que la marca de Esperados no hacía público convencional y empezó a contratar a influencers, ahí empecé a conocer a gente que después representé, y bueno, pues en ese momento dije, bueno, pues empecé a hacer amistades. Tampoco lo vi como oye, voy a montar una agencia de influencers, pero, bueno, dime. No, o sea, me está sorprendiendo mucho porque al final estamos viendo ahora un momento en el que cada vez importa menos la formación reglada, porque mucha gente ya dice, a mí yo en este sitio estoy trabajando y nadie me ha pedido el diploma y tal. Y me doy cuenta de que eres el claro ejemplo de que la formación reglada seguro que te fue interesante, pero lo que valió donde estás ahora es que no parabas de moverte. Total. Estabas todo el rato haciendo cosas. Sigue contándonos, pero me sorprende bastante. Mira, cuando ahora voy menos a universidades porque es verdad que tengo poco tiempo, pero antes me gustaba mucho, cuando me llamaban de la universidad suelo ir, pero ahora no puedo ir a tantas como antes. Yo lo que siempre digo a los chavales es, de verdad, la universidad es un proceso que hay que pasar, y que no os voy a decir que no tengáis que hacerlo porque hay que hacerlo, y creo que hay formaciones que están muy bien, ¿no? Pero a mí lo que más me ha aportado de estar en la universidad es estar continuamente haciendo cosas, o sea, después. O sea, yo estaba en el consejo de estudiantes, monté una junior empresa en la universidad, que era como una empresa piloto que funcionaba como una empresa, estaba en la tele, estaba en Cadena Ser, estaba en el periódico, cobrando 1,5 € en cada sitio, y me daba igual. Entonces, para mí, eso es lo que ha hecho que mi carrera realmente tenga sentido, esté donde quiera que esté. O sea, yo no conseguí estar en Heineken por hacer una carrera o por tener un máster. Yo conseguí entrar en Heineken porque me busqué la vida para estar ahí, que la persona que tenía que ver mi currículum lo viera. Si no, habría sido imposible. ¿Y entonces empezaste a conocer influencers?
y ellos mismos te empezaron a decir que necesitaban ayuda y tú viste como que había un... Bueno, supongo que en ese momento abriste mercado, porque seguramente ni existía, o fue todo un poco más inspiracional en otra, porque ya salían cosas. Sí, pues mira, yo estaba bastante mal en Heineken porque no estaba en el sitio donde yo quería estar y ellos lo sabían y es algo que yo siempre achaco a las multinacionales muchas veces. O sea, mi experiencia en Heineken fue muy buena y tengo muy buen recuerdo. Pero es verdad que creo que hay veces que las multinacionales son incapaces de ver el talento interno que tienen, ¿no? No estoy diciendo que yo sea un talento, pero creo que en ese momento sí que lo era para la compañía porque tenía una visión diferente a lo que estaba pasando en el mercado. Y ganas de moverte y hacer cosas, sí. Y sobre todo que yo era un brand lover de la marca, pero creo que no me supieron dar el sitio que yo tenía que haber tenido en ese momento, ¿no? Entonces, no sé qué iba a decirte. Te preguntaba eso, la parte de cómo sí. que fuiste conociendo influencers. Sí. Bueno, pues al final creo que fue muy orgánico. Entonces yo me fui de Heineken, decidí abandonar la compañía y como yo tenía como en mi cabeza que quería montar una agencia, pero mi cabeza era una agencia de social media, o sea, no planteaba una agencia de influencers. Yo tenía una agencia digital, sabía que las redes sociales ya necesitaban agencias interesantes. Yo trabajaba con agencias en Heineken que no me gustaban y decía, joder, con lo mal que lo hacen las agencias, ¿por qué no montar una agencia? Incluso se llega a decir a un compañero de trabajo, en plan, oye, montamos una agencia juntos. Nadie me hizo caso, ahora se arrepienten. Y entonces ahí decidí irme a una agencia muy pequeñita para aprender un poco también el flow de estar en una agencia. Y ahí fui aprendiendo. Entonces Heineken ahí me contrató una campaña de Desperados de influencers de la agencia que yo estaba. Dijeron, oye, ya que no te hemos podido mantener la compañía y no te hemos podido dar la posición aquí, sí que queremos que nos lleves los influencers de Desperados. Entonces, súper guay. Y ahí fue como mi primera experiencia con influx realmente grande, ¿no? De decir, oye, pues ¿Qué año estamos hablando más o menos? 2015 sería, sí, 2015 más o menos. Porque yo monté la agencia 2016-17, pues por ahí. Y ahí empecé como a conocer a mucha gente. Sí que me di cuenta que ya las marcas empezaban a invertir en esto. Y tuve una conversación también con Heineken de, oye, realmente esto estás haciéndolo tú porque eres tú, no porque estés en una agencia como tal. ¿Por qué no te montas un proyecto? Y confiamos en ti. Y fue un poco ese paso. Entre gente que trabajaba en Heineken, que trabajaba en otros sitios, que me decían, oye, si te montas una agencia, yo te voy a contratar. Al final, como que los primeros pasos fueron muy de mi alrededor. Y yo siempre he dicho que cuando empecé el proyecto me di cuenta de todo lo que había cosechado en los últimos años, ¿no? Pues siempre digo que creo que algo que me caracteriza bastante es que soy buena gente con la gente. Y creo que eso me ayudó a que el día que yo decidí montar el proyecto, toda la gente que había pasado por mi vida estuvo apoyándome. Claro, sí, lo típico de no quemar el campo según vas pasando. Y por la parte un poco de los influencers, en ese momento ellos la mayoría iban un poco por libre, no tenían nadie detrás. ¿Había ya agencias? ¿Estaban todos por libre o era un mix? Cuéntanos un poco esa etapa. Había agencias, ya estaba, pues yo creo que YouPlanet, Biz, creo que Dulceida no sé si ya tenía la agencia, yo creo que aún no tenía la agencia. Yo creo que se llevaba ella y ya está. Pues Soy Olivia igual estaba ya ahí empezando. Bueno, estaban empezando algunas, pero ya eran los grandes influencers. O sea, estábamos hablando de los Auronplay, de Rubius, de los top talents, pues de todas las de moda grandes. Y de repente yo dije, joder, es que aquí hay un montón de gente que no tiene repre realmente, o que no tiene, o incluso, no solo influx, aquí había marcas que querían invertir 3.000 euros y que esas agencias no les estaban dando servicio porque estaban a otros menesteres. Claro, ¿vale? sí. Entonces dije, no había ticket para ellos, ¿no? Pues aquí hay un ticket tanto para la parte de representación como para la parte de agencia que creo que es interesante. Entonces yo mi primera palabra que en los primeros años salió de mi boca todo el rato era microinfluencia. Y yo creo en la microinfluencia, sigo creyendo obviamente en la microinfluencia, pero era el mercado donde yo tenía un espacio. Entonces dije, por los primeros años voy a por esto. Entonces, pues fui empezando así, con campañas muy pequeñitas, 5.000 euros, 3.000 euros, y cogiendo influencers que en ese momento pues a lo mejor tenían 20.000, 30.000 seguidores, y fui un poco ahí haciendo mis diferentes modelos de negocio. En ese momento la agencia ya se llamaba como ahora y más o menos sigues con los mismos talentos o ha habido mucha rotación. Se llamaba Keeper Experience. Hace 1 año y medio hicimos un rebranding. Es verdad que el experience que creíamos ya no nos representaba tanto y queríamos que hacer algo más corto. Todo el mundo también nos llamaba Keepers, o sea, era como algo que era Vox Populi, que la gente decía Keepers. Entonces dijimos, venga, pues hacemos una campaña de rebranding. Aprovechamos también este insight de que todo el mundo nos llamaba Keepers y dijimos, hemos cumplido a vuestras peticiones, vamos a llamarnos Keepers, ¿no? Y sigo teniendo talentos que empezaron en el primer día en la agencia. O sea, es verdad que obviamente en todas las agencias hay rotación, es lógico, pero no una rotación de que los talentos se vayan, sino que hay talentos que desaparecen
porque dejan de crear contenido, porque de repente han decidido irse más por la parte más artística que tenían. Bueno, es que pasan muchas cosas en la vida de un creador. Entonces, ha habido rotación lógica y normal. No creo que sea... Te diría que soy de las agencias con menos rotación de talento del mercado. Pero es que la rotación es lógica, tanto de trabajadores como de talentos, porque siempre pasan cosas. Ha habido talentos que yo he echado de la agencia, pues porque no me gustaba lo que estaban haciendo o porque creía que realmente no estaban trabajando como tenían que trabajar. Yo siempre he sido bastante... tiene mucha importancia que el trabajo que se haga de la agencia, pues todo tenga sentido, ¿no? Y que todo vaya de la misma manera. Entonces, ha habido rotación por las dos partes, gente que se ha ido y gente que ha echado. Y un poco, yo ahora veo la agencia ya desde fuera y parece como que todos los perfiles, o más o menos gran parte de los perfiles, son todos como de nichos similares, como muy parecido incluso al contenido. Hay mucho que tienes podcast de entretenimiento. Supongo que al principio igual los perfiles eran como un poco más diversos, ¿o siempre estuviste un poco enfocado en coger perfiles similares? Al principio era peor incluso. O sea, yo era súper familia keepers, todos los talentos se tienen que llevar bien, si no se llevan bien entre ellos no los cojo. Es más, yo perdí un montón de oportunidades de talentos grandes que habrían entrado a la agencia y que dije que no, porque no encajaban un poco con el tipo de agencia que yo estaba creando. Lo que siempre he tenido en común en el global de la agencia es que el entretenimiento ha sido el focus de la representación de la agencia. Porque, lo primero, porque es el contenido que a mí me encanta y el contenido que yo consumo. Y yo siempre he dicho que para ser repre de una persona tienes que creer en esa persona. Si no crees en esa persona, es imposible que tú la vendas como esa persona tiene que ser vendida. Entonces, ese ha sido un poco el nexo de unión de todo. Y a lo largo de los años hemos ido evolucionando, hemos abierto nichos, abrimos una agencia de actores que nos funcionó fatal y que cerramos. Bueno, pues es que hemos ido haciendo cosas diferentes y probando. Y más o menos ahora, ¿cuántos perfiles más o menos manejáis? ¿Y es el momento en el que más tenéis o incluso hubo épocas con más? Ahora mismo es el momento que más tenemos. Es verdad que nosotros tenemos muy diversificado el modelo de negocio de la agencia. Tenemos una parte de agencia full de estrategia y creatividad para marcas, donde gestionamos pues, grupos como Pernod Ricard, Grupo Nestlé, Grupo Estée Lauder, y ahí gestionamos cualquier influencer del mercado. O sea, son como 3 agencias en una. Esa es la parte, digamos, más grande de la agencia, la parte más estratégica. Después la parte de talentos, ahora mismo tendremos unos 60 talentos. Para nosotros es bastante. Normalmente nos hemos movido en 40, 45 talentos siempre de normal. Obviamente al principio pues menos, pues fuimos creciendo. Pero es verdad que bueno, a día de hoy tengo la posibilidad de tener una estructura que permita sostener 60 talentos en la agencia. No me quiero ir a mucho más, pero es verdad que también estamos en un momento del mercado bastante complicado porque hay mucha competencia. Hay mucho creador nuevo que sale y que también no te da tiempo a fichar si no lo pillas en un momento muy incipiente. Entonces también ahora mismo estamos viviendo en un momento de fichar a gente que no sabemos cómo va a funcionar muy bien, porque están en un momento muy inicial de su carrera. Lo que pasa es que o los fichas ahí o dentro de un mes están con otra agencia, porque es que ahora mismo el mercado de fichajes, digamos, esto parece ya el fútbol realmente. O sea, no me gusta absolutamente nada en lo que se ha convertido el mercado de fichajes del sector de la influencia, pero es el mercado en el que estamos y hay que jugar en él. Entonces, bueno, pues ahora hemos cambiado un poco el flow de fichajes. Y yo me fijo que hay agencias que tienen como muchísimos influencers, o sea, rosters enormes. ¿Significa que a más tienes, más facturas, más grande eres? ¿O no tiene que ver y hay agencias que igual van como muy cargadas de peso, pero luego al final son incluso más pequeñas? 100%. O sea, yo creo que... Bueno, te puedo dar datos. Los 10 talentos más grandes de mi agencia harán el 80% de facturación de lo que es el departamento de talentos. ¿Qué pasa? Que tienes que probar talentos pequeños porque seguramente uno de esos 30 que tienes abajo te va a petar y se va a convertir en los 10 más grandes, ¿no? Para que haya esa evolución natural tienes que probar talentos por abajo. Pero yo podría vivir perfectamente con los 10 talentos más grandes de la agencia y como te digo, facturar entre el 70-80% de lo que facturamos el departamento de talentos. Y por la parte justo de captación, un poco que además la comparabas con el fútbol, si la volvemos a comparar con el fútbol, en los equipos lo que hay son como ojeadores que se dedican a pues, ir fichando un poco talento por ahí. Al final, en este caso, en el fútbol, pues es ir por campos de fútbol. En esto es estar todo el día en redes. Y supongo que pues ir lanzando ofertas. Bueno, en el caso del fútbol, cuando son muy pequeños hablan con los padres. En este caso, bueno, que ahora con los talentos tan jóvenes que salen, igual ya también hay que hablar con padres. Pero ¿cuánta gente tenéis en el equipo de ojadores o en los perfiles que tenéis son más mixtos? ¿No solo se dedican a eso? Nosotros nunca hemos tenido una... Lo primero, nunca hemos hecho una acción comercial de escribir talentos. Creo que después hablaremos del pacto entre agencias que podemos tener o NAL, pero bueno, si quieres entramos ahora ya o esperamos un poco más tarde.
Sobre todo porque si un talento es una agencia, yo personalmente no lo escribo, ¿vale? Entonces, nosotros nunca hemos hecho una acción comercial de buscar talentos, sino que más bien el equipo de talent managers, en el grupo que tenemos de WhatsApp, pues nos vamos compartiendo talentos que de repente pues están empezando y que nos gusta lo que hacen. Y en el caso de que decidamos un poco en equipo de que encaja con lo que estamos buscando, pues ya le escribimos, ¿no? Siempre y cuando no esté en una agencia. Si está en una agencia, no escribimos nunca. Vale, y bueno, justo podemos hablar de eso, de la parte también de la agencia, y también por la parte de, al final, ¿cómo captas un talento? Es decir, ¿qué le puedes ofrecer? Porque al final, más o menos, todas las agencias supongo que tendrán el mismo porcentaje. Entonces, ¿qué le ofreces en este caso tú, porque no sabrás lo que ofrecen el resto, pero ¿qué le ofreces tú diferenciador o qué hay especial para que elija a ti frente a otras? Porque al final supongo que es difícil para ellos incluso. Sí sabemos lo que ofrece cada agencia, ¿eh? O sea, yo más o menos sé perfectamente en qué se mueve cada una de las agencias. Hay agencias que trabajan con el 30% de representación, hay agencias que trabajan con 20%, hay agencias que trabajan un poco mixto, dependiendo del perfil. Yo al final lo que siempre ofrezco son varias cosas. O sea, la gente que entra en la agencia, lo primero no tiene que ser por el porcentaje, que puede ser X o B. Pero lo que yo quiero que entre ante mis agentes es porque realmente creen en el proyecto, ¿no? Y en el proyecto yo lo que le ofrezco es, no te pongo permanencia, es decir, yo no firmo contratos de un año en la agencia como muchas agencias tienen. Yo es, oye, ¿quieres entrar a la agencia? Tú vas a estar en exclusiva conmigo, que es lo que sí que pedimos todas las agencias, que trabajen en exclusiva los talentos con nosotros. Pero si en algún momento no te encaja lo que estamos haciendo contigo, pues puedes irte, ¿vale? Que creo que es una cláusula bastante flexible y que realmente creo que es una ventaja competitiva frente a mi competencia. Pero para mí la mayor ventaja de competencia que yo tengo es que yo realmente sí que doy bueno, hay agencias que también lo hacen, pero en mi caso hay una atención al talento real. O sea, contestarte los mails, puedes contactar a ChatGPT que te lo haga, ¿vale? Para mí ser representante es otra cosa. Para mí ser representante es trabajar en tu estrategia a largo plazo, es decir, dónde estás, dónde quieres estar y cómo vamos a hacerlo para estar donde quieres llegar. O a lo mejor no lo tienes claro en este momento y simplemente lo que necesitas es una ayuda en ir ayudándote a tocar teclas que sabemos que se pueden tocar para intentar mejorar tu perfil. Y aquí es desde pues ritmo de contenidos, tipo de contenidos que haces, la imagen que estás dando a las marcas que te contratan, porque al final no todos números, y te diría que poca parte de esta industria muchas veces es los números, porque hay veces que cuando un perfil hace un contenido súper valioso, pues después ya veremos cómo llegamos a los números, ¿no? Pero cuando una marca se enamora de un perfil, quiere ese perfil. Y eso es lo más complicado de tener una viralidad de un vídeo. Creo que, bueno, tú trabajas aquí muchos años en redes, sabes qué teclas puedes tocar para conseguir la viralidad de un contenido, ¿no? Pero que realmente hacer un love influencer para las marcas es lo complicado. Yo creo que ahí es lo que yo más ayudo. Yo sé cómo convertir a una persona en un love influencer para las marcas y bueno, pues después estar en el día a día con ellos. O sea, yo tengo una atención al cliente, no solo por la parte de los influencers, a las personas que nos contratan súper exhaustivas. O sea, los emails se contestan en el día. Se trabaja súper profesional en la agencia y cuando hay algo que no me parece bien te lo voy a decir y voy a serte claro contigo porque yo lo que quiero es lo mejor para ti. Y mira, justo mencionando esto, yo me acuerdo cuando este podcast todavía se llama Marketing de Influencers, que yo hacía entrevistas a influencers, cuando me ponía a hablar con ellos un poco de creación de contenido, trucos en Instagram, en TikTok, me daba cuenta de que pese a que igual eran perfiles enormes, no sabían tanto de redes, ¿no? Había gente como muchísimo menos, o sea, con menos seguidores o incluso que no trabajaban ellos cara al público en redes, que sabían mucho más de redes. ¿Te puede pasar mucho que el talento que te llega no está tan formado en marketing, en creación de contenido y hay que formarlo demasiado? ¿Y has notado como que incluso falta formación de como que igual era ideal que hubiera una formación que se le pudiera dar a ese tipo de talentos? Yo creo 100% sí, sobre todo las nuevas generaciones. Es verdad que los que llevan ya 10 años en esto pues ya vienen muy aprendidos y han ido trabajando. Es verdad que mi tipo de perfil en general, los más grandes, son perfiles que han trabajado muchos en agencia, saben perfectamente de marketing, pero es verdad que todas las nuevas generaciones no tienen ni idea. O sea, y de verdad que es que llegan sin saber muy bien qué teclas tienen que tocar, ¿no? Y yo creo que ahí es fundamental la agencia y fundamental el servicio que nosotros damos. Es verdad que hay gente que tiene suerte y que no le hace falta saber de marketing para ser influencer y hay gente que tiene la estrella y siempre digo, hay dos vías de ser influencer. Trabajártelo, currártelo, dar las teclas que tienes que tocar y tener una parte que conecte con la audiencia, porque si no es que hay gente que, pues por mucho que haga, no conecta con la audiencia y eso es un poco la estrella que yo le llamo, ¿no? Hay algo
que no está escrito en los libros, que no se sabe muy bien por qué, pero hay gente que tiene algo que funciona, que conecta, y eso es imposible de estudiar y de tener. Entonces, ese tipo de perfiles quizá no les hace tanto falta la parte de más de marketing, pero para mí siempre es importante que a largo plazo entiendan que esto es un camino de muchos años, ¿no? Yo tengo gente que lleva 10 años trabajando de esto, sin ser perfiles ni virales ni súper grandes. Son perfiles que trabajan bien, que tienen sus buenos números, que tienen su comunidad más pequeña, pero su comunidad súper fiel, y que consiguen trabajar año a año y facturar bastante, mucho más que una persona normal de la calle, por decirlo de alguna manera. ¿Y crees que justo además hacías la diferenciación entre los que tienen esa estrella y los que son unos currantes? ¿Crees que es una profesión meritocrática? Es decir, si al final sabes de marketing, sabes de creación de contenido, le dedicas muchas horas, tarde o temprano vas a despegar, o al final el que tiene ese talento natural, esa estrella, siempre va a estar por encima. A ver, yo creo que es verdad que los perfiles más grandes para mí tienen la estrella. Algo tienen que hace que sean los grandes influencers, porque entiendo que han ido construyendo sus carreras, pero esa parte de conectar con la audiencia es que es muy difícil de conseguir estudiando. Después, es verdad que sí que creo que si realmente te lo curras, si realmente haces una buena estrategia, puedes vivir perfectamente de esto. Eso sí que creo 100%. Solo que los grandes, pues hay gente que la gran parte de ellos no tiene tanto en cuenta la estrategia como tal, y hay gente que hace las dos cosas, y te puedo poner un caso claro, que es Chuso Jones, que es mi talento número 1 de la agencia. Creo que tiene una estrella, creo que tiene algo que le hace conectar con la gente, pero tiene toda la parte de que es un currante increíble, que es un estratega increíble, que entiende perfectamente cómo van las redes sociales y entiende perfectamente cómo va el mercado del marketing, y las dos cosas hacen que, pues, sin duda alguna, sean los perfiles que más trabaja de España. Y mira, justo mencionabas un poco a tu talento estrella, y hablabas antes de que se roban talentos. Cuéntanos un poco cuáles, aunque has dicho que tu agencia no lo hacen, un poco cómo son las estrategias, porque supongo que si, por ejemplo, a tu talento estrella, Chuso, lo habrán intentado tocar, y un poco qué palancas se mueven para intentar coger robar, entre comillas, a un influencer. Sí. Cuéntanos un poco cómo funciona ese parte detrás de bambalinas. Bueno, yo creo que en el sector llevamos 10 años, y en esos 10 años ha habido tiempo de hacer cosas muy buenas y cosas muy malas, y todos hemos aprendido de errores, todos hemos cometido errores, y hay gente que sigue cometiendo errores. Yo entiendo que un poco como ha evolucionado el mercado es que las grandes agencias, podríamos hablar del top 10 agencias de España, tenemos un pacto no escrito de no robarnos talentos. Una cosa es que el talento se quiere ir de tu agencia, llame a tu puerta y tú le abres la puerta, por supuesto. Pero creo que no es lícito al día de hoy, como estamos en el mercado y con lo bien que nos llevamos, entre comillas, las agencias, que haya ese robo de talentos, ¿no? Y ha habido agencias que ya han llegado hace 4 años, hace 3 años, que la única puerta de entrada que tienen al mercado, si quieren entrar con grandes talentos, es hacer malas prácticas. Y esto ha sucedido. Para mí, ni es lícito ni es prolongable a largo plazo, pero cada uno con su negocio hace lo que quiere. Yo prefiero estar en una fiesta con mis compañeros y que todo el mundo hable bien de mí y que realmente el sector me respete como profesional, porque creo que no es necesario, sinceramente. Creo que hay mercado para todos, creo que no hay necesidad de ir a joder el trabajo de los demás, y creo que lo principal es ser buenos compañeros. Solo que hay gente pues que no entiende esto y no entra en un poco en esta línea, y bueno, pues yo lo respeto, pero no lo comparto. ¿Y qué se le ofrece cuando eres una agencia que llega nueva a un talento enorme y que ya está en una agencia que lleva años asentada? ¿Qué le puedes ofrecer para engatusarlo? Bueno, pues yo he visto de todo, la verdad. Es verdad que a mí me han respetado bastante mis talentos, y eso tengo que decirlo, que no he vivido situaciones como tal, pero sí que he vivido situaciones de otros compañeros. Lo primero, pues cheques en blanco para venir a mi agencia. Gente que venía con inversiones externas, con un capital bastante elevado, y que directamente ha fichado gente y a talent managers de otras agencias a base de talonario. Y esto es súper fácil de hacer y funciona 100%. Sí, bueno, el dinero al final... Después hay gente pues que ha ofrecido otro tipo de servicios. Pues oye, si tu agencia, cómo te están tratando, cómo te están cuidando, qué te puedo ofrecer yo que no te está ofreciendo tu agencia, ¿no? Y al final, pues bueno, pues ha habido incluso gente que se ha sentido engañada por tratos que se han cerrado que después no se han cumplido. Porque al final, en las palabras comerciales, tú para fichar a alguien puedes vender la moto,
pero después este talento te tiene que durar. Y si no te dura es por algo, porque lo que te has ofrecido no es lo que también como pintaba, ¿no? Y por eso yo no tengo ningún tipo de miedo a mi cláusula de salida, porque yo digo, es que yo quiero que los talentos estén en mi agencia porque quieran estar, no porque haya un contrato firmado. Y para eso, para mí, es importante que tú, el talento, tengas muy claro que esté a gusto en la agencia. Y voy a repetir, hay veces nos equivocamos, hay veces que crees que vas a funcionar con un talento y no funcionas, o no conectas personalmente, o realmente las marcas no están sabiendo ver el valor. Bueno, pues que a veces pasan cosas y oye, pues es que el camino se separa y ya está, no pasa nada. Y contabas antes al principio que vivís en un momento en el que hay que fichar como a los talentos muy rápido porque si no alguien se los llevará antes. ¿Qué pasa cuando ese talento igual es flor de un día, no conseguís volver a dar? Igual ha tenido 2, 3 contenidos que lo han petado, ha sacado muchos números, pero luego no vuelve a dar con la tecla. ¿Qué se hace con él? Porque supongo que pese a que, bueno, pues son negocios, pero también hay personas detrás y tiene que ser duro decirle a alguien, mira, pues igual tienes que ponerte a estudiar algo, ¿no? Sí, pues yo creo que al final hay que ser sincero con la gente. Me refiero, pues lo que tú has dicho, mi agencia, yo creo que se caracteriza mucho por llevarnos muy bien con la gente, por tener muy buena relación con los talentos, pero es una empresa y yo necesito rentabilizar cada cosa que hago, ¿no? Puedo tener cosas estratégicas porque me puede interesar estratégicamente tener un talento que a lo mejor no sea tan rentable, pero sí que te da una imagen muy buena para la agencia. Pero si no te da rentabilidad y no te da imagen, pues es que la conversación hay que tenerla con el talento. Y no, normalmente no es algo de que digas, oye, te he hecho de la agencia. No, es una conversación de meses previos, de decir, oye, ¿qué podemos hacer para mejorar tu perfil? ¿Cómo te ves? ¿Qué tipo de cosas podemos ayudarte? Si esto al final pues no fluye, pues es que la relación se tiene que acabar. Es que esto es como una relación de pareja, me refiero. Y hay relaciones de pareja que se acaban y las relaciones laborales que también se acaban. Sí, y al igual que es lícito, porque siempre decimos, joder, qué feo es echar a un talento. Bueno, y los talentos que se van, me refiero, es que es igual de lícito. Un talento puede decidir irse y tú puedes decidir que no quieres seguir trabajando con ese talento. Y por la parte un poco de los talentos, además esto se lo he escuchado sobre todo a Lorena, que ella dice mucho que cuando los talentos muy grandes tienen como cláusulas o contratos no escritos para que sus familiares, su pareja, sus amigos, como que estén también dentro de la agencia y vayan como en el pack cuando quieren hacer una colaboración con ellos. ¿Esto existe de verdad o es más run que otra cosa? Bueno, Lorena a veces yo creo que sube la situación para hacer un poquito de marketing, que ella sabe mucho de marketing, pero a ver, no. O sea, realmente no hay una cláusula de que tu hermano tenga que estar en la agencia. Evidentemente, si tú llegas a una agencia porque te has hecho viral o por lo que sea y de repente tu hermano también está, pues es que lo lógico es que te lleve la misma agencia. Y ya no solo por un hecho de que te lleve la misma, sino porque muchas veces hay promociones cruzadas. Que, oye, de repente, pues es que María Pombo, seguramente quien quiera trabajar con María Pombo, a lo mejor tiene que trabajar con Pablo. Entonces, al final es como muy lógico que sea el mismo equipo quien gestione esto, ¿no? A mí me pasa con los podcasts. Me ha pasado de que he llevado podcasts que solo he llevado a un talento de los dos y es bastante complicado porque al final tienes que hablar con el otro repre para hacer campañas conjuntas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más sentido como es que esos bloques colectivos un poco de creadores pues estén en el mismo lugar. Puede no estarlo y tampoco creo que hay... Bueno, yo creo que no hay ninguna cláusula de nadie, pero igual me tengo que hablar... Después llamaré a Lorena y le preguntaré, porque igual sabe más de eso ella que yo, pero creo que no hay cláusulas como tal. Y en la parte un poco que antes hablabas de los talentos, de, bueno, un poco que al final se mantienen charlas con ellos y los números no, o los perfiles no despegan, tal... ¿Sufren mucho los talentos por la parte de la presión de los números, la presión de, bueno, de que si los números no mejoran, normalmente empeoran porque no se mantienen? Los contratos publicitarios van bajando. Igual has dedicado toda tu vida a eso y tampoco tienes otra formación, tampoco sabes qué va a pasar luego. ¿Sufre mucho el talento? ¿Le ves con mucha presión encima? Bueno, es que es una profesión tan nueva que claro, cuando imagínate que llevas 10 años trabajando de esto, es que tu vida es esto. O sea... Y claro, no ves un camino diferente al que llevas haciendo hace 10 años. Porque tú has apostado por esto y dices, oye, he tirado la moneda a esto y es a donde quiero ir, ¿no? Y cuando las cosas empiezan a ir mal, pues claro, te frustras mucho. Yo sí que veo que hay mucha angustia de ellos cuando los números bajan. Y es normal, porque es que es tu trabajo. Es tu trabajo y muchas veces no sabes muy bien por qué es. Y hay otras veces que tampoco lo quieres ver. Porque... creo que muchas veces los talentos son muy injustos con las agencias a la hora de achacarnos de, oye, es que no estoy trabajando, o oye, es que llama a Chalmeta porque el algoritmo no me funciona. Y es como, a ver, igual no estás creando los contenidos que
que creabas hace 5 años, ¿no? Igual tu perfil ha cambiado y la gente pues no está tan en línea con lo que quiere ver, ¿no? O incluso, bueno, ahora que mencionas eso, lo que yo normalmente más veo es justo lo contrario, que sí sigues creando los mismos contenidos que hace 5 años. Entonces... Bueno, es que hay muchos casos, o sea, pero porque yo te digo que es que todo lo que pase en esto es nuevo, nadie lleva 15 años creando contenido. Entonces, no sabemos qué pasa cuando un creador lleva 15 años creando contenido, entonces todo es nuevo. Evidentemente, esto es una evolución natural, ¿no? En el caso de las chicas, normalmente lo vemos bastante fácil de, pues, se casan, tienen hijos, van generando su contenido en torno al tipo de vida que ellas hacen respecto, sobre todo, a su vida personal muchas veces, ¿no? Entonces, ahí hay como una evolución muy clara, pero también tiene un límite, porque, claro, todos veíamos bien el sacar a los niños hace 5 años y ahora obviamente ya la sociedad está rechazando que los niños salgan en contenidos de redes sociales. Entonces, bueno, vamos evolucionando, cambiando y hay gente en ese camino que se sabe adaptar y hay gente que no se sabe adaptar. Por el camino se ha quedado gente súper grande, pues grandes nombres, JPI Rojo, por ponerte un ejemplo. Buen nombre. Que obviamente, pues bueno, hace poco ha coincidido un podcast, podrías invitarle porque, vamos, visitas te da seguro. Pero bueno, es un perfil que ha dejado de crear contenidos para redes sociales, o al menos ha dejado de dedicarse a esto, ¿no? No sé si por decisión propia o porque el mercado directamente lo ha expulsado, no lo sé. Pero es que JPI Rojo hace 8 años era el top 1 o top 2. Y gente que ha sido el top 1 y top 2 ahora no existe en creación de contenidos. Entonces, claro, es que yo he visto de todo en estos años. Gente muy grande que la ha petado, gente muy pequeña que se ha mantenido, gente que no ha sabido evolucionar porque no le gusta hablar a cámara, porque es que antes se subían fotos a Instagram solo, nadie hablaba. Y hay gente que no se atrevió nunca a hablar en una story. Y el mercado le echó, porque el mercado evoluciona con lo que son las redes sociales. Si tú no te sabes adaptar a TikTok, pues quizá el mercado te echa. A lo mejor a día de hoy aún no. Pero es que el contenido hacia donde va es hacia donde tú tienes que ir. Si tú quieres dedicarte a esto, es lícito que no te quieras dedicar a esto o que no te quieras adaptar, pero tienes que entender que el mercado a lo mejor ya no te quiere. Y yo, por ejemplo, también lo que he visto es que muchos perfiles, incluso hablando con la gente de ellos, de por qué sigues a este perfil, por qué sigues a otro, al principio eran creadores de contenido, es decir, era gente que hablaba de una temática o de varias, moda, yo qué sé, y llega un momento como que ya no crean casi contenido de esa temática y ya la gente le sigue un poco por su vida. Es como, bueno, pues las revistas del corazón 2.0. Entonces, como que al final, primero, por un lado, tienen que vender un poco su intimidad, al final contar su vida, porque la gente es un poco lo que busca, y por otro lado también tiene que ser una vida interesante, porque si no es nada interesante, pues pierde el interés, nunca mejor dicho. ¿Has visto mucho eso? ¿Hay muchos talentos que lo tienen asumido y juegan ese juego? ¿O es un poco de forma subconsciente porque no saben por dónde tirar? A ver, el hablar de la vida personal y el involucrar a la audiencia con lo que es tu vida es lo que mejor funciona en redes sociales. Puedes generar contenido increíble, pero si no abres un poco ese espacio de tu vida privada, la conexión no es la misma, 100%. Y hay talentos que lo hacen y les funciona genial a nivel de que pues son capaces de integrar perfectamente una cámara en su vida. Yo digo, mira, ayer, por ejemplo, creo que después me vas a preguntar si había pensado alguna vez en ser creador de contenido, pero yo ayer iba a grabar un blog para Instagram del día y a mitad del día se me olvidó empezar a seguir grabando y me acordé por la noche. Entonces, pero hay gente que tiene ese don de que es que tiene la cámara y la saca todo el rato y no le importa grabar. No sé, es que ahora vuelve mucho blogger, ¿no? Pero Carlota Marañón, Carlos Peguer, Fizpi. A mí se me encantan los blogs, o sea, soy fanático de los blogs. Joder, es que tienen la cámara al lado todo el rato y graban cada momento que pasa. Y eso es un talento. Pero lo que genera eso es que la audiencia está súper conectada a ellos. Y es una forma de hacerlo. Pero hay gente que no quiere abrir tanto su vida personal y lo respeto. Pero es verdad que la gente no conecta tanto contigo. Y bueno, yendo un poco más al tema más profesional, ¿cuál es, para que nos hagamos una idea, el rol del CEO de una agencia de influencers? ¿Qué hace en su día a día? Bueno, pues ha cambiado también mucho mi rol, la verdad. Ahora soy un poco gestor de todo. En plan, yo empecé haciendo campañas, me refiero buscando influencers, contactándoles, yendo a 1000 eventos con los influencers, comiéndome 1000 photocalls, o sea, he hecho 1000 cosas en estos 10 años y personalmente me sigue gustando mucho hacer eso, solo que ahora mi rol no me lo permite tanto. Pues ahora mismo mi rol se dedica a clientes, sobre todo, new business, buscar nuevas oportunidades a nivel de negocio
y gestión de equipo en general, un poco a nivel de, pues, cómo todo fluctúa en la agencia, es decir, pues qué necesidades de equipo puedo tener, cómo está yendo ese departamento, qué rentabilidad está teniendo si esta persona está bien con su equipo, reuniones semanales, revisión de presupuestos, forecast. Bueno, pues al final, obviamente, en una empresa que a día de hoy pues tiene 42 trabajadores que factura más de 12 millones de euros, pues evidentemente mi rol es más gestor empresarial que gestor puro y duro de la agencia, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ha ido cambiando un poco en esa línea. Y al final, pensando en ello, yo lo pensaba un poco y decía, a ver, hay dos formas, seguro que hay dos corrientes de opinión. Por un lado, al final, los talentos, dentro de lo que cabe, son un poco como tus trabajadores, pero entonces puede haber dos opciones, que es una, tener con ellos un trato mucho más profesional, mucho más, pues, nos ceñimos a esa parte, yo te acompaño a tal, yo te acompaño a cual, o que sean un poco más como tus amigos. No sé un poco por qué optas tú y, bueno, qué es lo más típico también del sector. A ver, yo personalmente soy o sea, como, aunque mi rol de CEO haya cambiado, sigo muy vinculado a los talentos, ¿vale? Porque personalmente es algo que a mí es lo que más me gusta de la agencia. La parte de campañas me gusta, y trabajar con clientes me gusta, pero me gusta más trabajar con talentos, porque creo que aporto más a su desarrollo de trabajo, ¿no? Entonces yo personalmente tengo una relación muy personal con muchos de los talentos. Creo que no es lo común en general en todas las agencias, pero porque es normal, porque cada vez que somos más grandes y es normal, ¿no? Pero esto es como en la vida, hay talentos con los que conectas muy bien a nivel personal y hay talentos con los que no conectas también a nivel personal. Entonces yo hay talentos con los que me he ido de viaje, de vacaciones, porque son mis amigos. Y hay talentos con los que nunca me iría de vacaciones. Claro, ahí el problema un poco que veo es que, por ejemplo, dices lo de irse de viaje, es un foco de discusiones, o sea, puede pasar. Entonces dices, igual no me renta tanto porque discutir con uno de mis mayores talentos por irnos de vacaciones igual la lío, ¿no? Bueno, o sea, yo con Chuso, que es talento número 1, con Ana Brito, discuto mucho con los dos. Y somos muy amigos. Pero es que creo que, al igual que con una relación de personal, tú discutes con tus amigos, discutes con tu pareja, tú puedes discutir con tus compañeros de trabajo. Y al final son en parte mis compañeros de trabajo. Y creo que, pues lo he dicho, es que al final es todo más natural de lo que parece. Es que si yo conecto con Chuso a nivel personal y confío en él, porque no voy a explorar más amistad con él que por separar laboral que... Pero también pasa con la gente de la agencia que trabaja en la agencia. Natalia, que lleva 7 años en la agencia conmigo trabajando, es que es una de mis mejores amigas. ¿Qué hago? ¿Voy a dejar de que sea una de mis mejores amigas porque trabaja en la agencia? Pues es que no, pues es que la vida es así, ¿sabes? Y por la parte un poco de tu profesión, al final, una vez que ya eres el CEO de la empresa, como además has dicho, tu rol cambia y ya es más enfocado a crecimiento, a la parte económica, e incluso se va desligando un poco igual de la parte un poco más creativa, de la parte un poco más del terreno. ¿Cómo te ves tú en este perfil a largo plazo? ¿Te gustaría volver igual a, yo qué sé, si imaginémonos que crece muchísimo, se convierte en un bicho enorme y dices, mira, pues igual prefiero poner a una persona que se encargue de la parte más administrativa y yo volver a otro rol? ¿O te atrae el reto de hacer la agencia lo más grande posible? No sé un poco cómo te ves en ese... Mira, yo soy una persona ambiciosa, pero no soy un tiburón. Eso lo tengo claro. O sea, yo siempre he sido como las cosas muy claras, las cosas bien hechas, antes que pisar a alguien por crecer, ¿no? A mí me gusta más el terreno, o sea, me gusta más estar abajo, ¿no? Pero es verdad que en los últimos 2 años, que personalmente ha sido como el cambio más grande que he hecho en la agencia a nivel de, pues, tener una estructura más grande, tener mayor facturación, tener mayor equipo, he aprendido muchísimo y este rol también me gusta. Entonces, ¿dónde estaré dentro de 5 años? No tengo ni idea, porque vivo un poco al día. Me refiero de, oye, pues el año que viene tengo claro qué quiero hacer, pero ya veremos dentro de 2, porque no sabemos ni qué red va a aparecer, ni qué va a pasar, ni qué retos de repente nos va a aparecer. O sea, es que, por ejemplo, el tema de los podcasts, o sea, yo no monté a la vez, pero monté hace 4 años una agencia de actores y hace 2 años la agencia de podcast, pues una funcionó y otra no. Pues bueno, han sido retos que estaba ahí, que he aprendido mucho y que también me han motivado. Lo que tengo claro es que necesito motivaciones. Eso lo necesito, porque si no me canso de hacer lo mismo siempre. Y has repetido un montón de veces en la entrevista que al final a ti te gusta hacer las cosas bien, te gusta llevarte bien con la gente, te gusta tener buenas prácticas y al final, hombre, yo sinceramente veo que en el mundo empresarial y en el mundo en general parece como que normalmente los malos siempre ganan, o sea, como que cuando quieres hacer las cosas bien parece que ya te estás poniendo límites. ¿Has sentido alguna vez que querer hacer todo bien
te puede llegar a limitar porque parece que el mundo siempre premia las malas prácticas? 100% te diría que sí. O sea, yo he perdido muchas oportunidades por no hacer las cosas que el mercado pedía o que las cosas de los despachos te piden. O sea, hay veces que pasan que o te aprietan mucho con los fees o te aprietan mucho con las condiciones económicas para entrar en un sitio, y yo no estoy dispuesto a eso. No estoy dispuesto a eso porque yo prefiero tener una agencia mediana, es que no puedo decir pequeña porque ya no es pequeña, obviamente, pero prefiero no ser el número uno, pero tener el equipo contento, tener a los clientes contentos y pagar bien a la gente. Entonces, creo que para llegar a ese camino se hace haciendo las cosas bien, no que solo el dinero vale todo, ¿no? Entonces, personalmente, creo en mi proyecto, creo en mi forma de emprender y nadie me lo ha enseñado, pero es intuitivo y me ha funcionado estos 10 años, así que voy a seguir por ahí. Y por la parte un poco de las agencias, que al final parece como un poco que empieza a segmentarse por... Hay una corriente un poco de segmentar, pues cada agencia pues con un tipo de talento. Y por ejemplo, yo pienso en Keepers y pienso lo que te decía antes, podcast de entretenimiento. ¿Has pensado como un poco por estrategia anicharte y ser como, bueno, pues la agencia referente dentro de los podcasts de entretenimiento? ¿O te sigue gustando un poco más estar diversificado? O sea, es verdad que nosotros en la parte de agencia trabajamos con todo tipo de clientes, la parte más estratégica, entonces ahí pues bueno, nos permite ver muchos modelos de negocio y diferentes creadores. En la parte de podcast, es que lo tuvimos claro, queríamos ser la agencia referencia en podcast de España, y es algo que tenemos en el foco. Queremos, y estamos también educando mucho al mercado en el sentido de que, oye, si tú necesitas una campaña en podcast, llámame, porque yo te voy a solucionar la vida, y lo hemos tenido súper claro. Y en la parte de entretenimiento también, o sea, yo quiero ser, y creo que soy a día de hoy, la agencia de referencia en entretenimiento de España en creadores. Es hacia donde queremos ir, y es verdad que ahí no nos estamos saliendo mucho del tema. Podemos ampliar ciertos nichos dentro del entretenimiento, como lo hemos hecho, planes y gastronomía, pero con un focus muy entretenimiento. Me refiero, a mí no me vas a ver fichando a un perfil de recetas, pero ¿vale? Sí que te voy a fichar a un Mario Baeza que hace probando comida en mi casa, en el coche, yendo a esta feria de hamburguesas, porque esto es gastronomía, pero desde el punto de vista de entretenimiento. Entonces ahí sí encaja en lo que yo hago. Mientras tenga un perfil de entretenimiento desde alguna vertical, me encaja. Siempre y cuando no tenga entretenimiento, no me encaja. Y en la parte un poco del podcast, al final, bueno, claro, yo hablo aquí desde mucho desconocimiento, pero me da la sensación de que la forma más natural de que aparezca un podcast es un poco como, yo qué sé, en este sector uno de los referentes es La Pija y la Kinky, pues al final eran dos chavales, se juntaron, tuvieron éxito y arrasaron, y pues supongo, bueno, no sé si ahora trabaja la Pija y la Kinky con su propia agencia o van un poco por su cuenta, pero como que normalmente surge un poco así. Y sin embargo, vosotros más bien es como que los talentos que tenéis dentro se montan podcasts como ya de una parte un poco más artificial, pero bueno, que tampoco tiene por qué ser mala. Pero claro, perdéis un poco esas oportunidades de los podcasts que van saliendo. Un poco como... ¿manejáis esto? Pues ha pasado de las dos formas, me refiero. Nosotros tenemos Keep It Cutre o Reyes del Palique, que salieron los dos en pandemia, salieron cada uno por su lado, y son podcasts que nacieron de los propios creadores. Y tenemos ejemplos como Poco se habla, que hoy es el número 1 de Spotify España, que es un podcast creado por y para dos talentos, o sea, pensado por y para. Entonces, simplemente creo que la forma en que nosotros trabajamos desde la agencia, al igual que soy capaz de hacer una campaña con creadores de contenido y soy capaz de tocar las claves que hay que tocar para que esas campañas funcionen, lo hemos aplicado igual en podcast. Yo he cogido todo lo que he aprendido de los podcasts de entretenimiento que habían funcionado y ahora sé un poco tocar las claves para que un podcast pueda funcionar. Lo de siempre, puede que funcione o puede que no, pero bueno, tengo más o menos los caminos para hacer llegar a eso. Entonces yo creo que las dos opciones son válidas. Creo que hay oportunidades que de repente llegan de decir, oye, pues ahora haciendo ese podcast le puedo escribir igual para representarle, y crear podcast ad hoc, que también parece súper importante. Y la parte de que tú dices de escribirle a podcast, ejemplo, La Pija y la Kinky cuando salieron, o... Les escribí. ¿Y es fácil ficharles o normalmente es más complicado? Pues fíjate, yo creo que en la parte de podcast ha habido como más facilidad que en la parte de talentos, porque como nadie lo está haciendo, o sea, nadie representa podcast en España, solo nosotros. Es que no existe ese modelo de negocio. Entonces, pero es verdad que también vuelvo a lo mismo. Mi modelo de negocio dentro del podcast de representación
Después, en la parte de agencia, hago de todo. Trabajo con todo tipo de podcast. Acabo de hacer una campaña con uno de crímenes, ¿verdad? Porque era para una peli de miedo. Ahí hago lo mismo. Tú me pides una campaña de medios en podcast, yo te busco los podcasts que tú quieras. Pero en la parte de representación, yo represento entretenimiento. ¿Y por qué represento entretenimiento? Porque me parece que son los productos que mejor se venden a las marcas. Y mi trabajo soy una agencia de publicidad. No soy una productora, o sea, produzco, sí, pero mi base es que soy una agencia de publicidad. Y yo no puedo hacer un producto que no sea vendible para las marcas. Entonces, ese es mi foco principal a la hora de fichar a un podcast. Y me comentabas antes, por ejemplo, que ahora en las nuevas oficinas que habéis estrenado hace poco, tenéis un estudio, tenéis 60 talentos, con un estudio y 60 talentos, digamos, se vienen cositas. Se pueden hacer muchos podcasts, ¿no? Digamos, ¿tenéis en mente y insistís un poco, o bueno, intentáis animar a vuestros talentos a que todos prueben, monten podcasts y hagan cosas? Bueno, yo creo que no todo el mundo puede tener un podcast. Y sobre todo que al final, a día de hoy, o sea, yo creo 100% en la industria del podcast. Creo que queda mucho por hacer en España. Creo que va a crecer mucho la industria en los próximos 2 años. Pero no podemos hacer todos los podcasts iguales. O sea, no puede ser, y estoy cansado ya de ver al invitado que está de promo en los 300 podcasts que existen en España. O sea, tenemos que parar esto ya. Porque es que el usuario no puede ver el mismo podcast. O sea, a mí me gusta La Pija de la Kinky, me gusta Poco se habla, me gusta Reyes del Palique. Pero si a los 3 podcasts va el mismo invitado, aunque tengan comunicaciones diferentes, no voy a ver los 3. Entonces hay que buscar cada uno un poco su esencia. Y yo creo que ahí hay podcasts que lo cuidan mucho, de que el tipo de invitados que llevan pues son interesantes, y hay podcasts pues que llevan un poco al invitado por llevar. Entonces creo que hay opciones, creo que obviamente con un estudio de podcast in-house pues vamos a poder producir cosas y sobre todo vamos a poder hacer muchos pilotos para ver si funcionan, porque después también sentarte delante de una cámara, delante de 2 micros, también tiene que haber conexión entre la gente, entonces también hay que ir probando. Y por supuesto voy a sacar mi propio podcast. Vale, bueno, pues que queda anunciado. Seguramente igual cuando salga esto hasta ha salido no sé ya. No sé yo. Y por la parte un poco de... Bueno, lo mencionabas precisamente, la parte de los podcasts. Bueno, yo sobre todo conozco más la parte de la que a mí me atañe, que es la de podcast un poco menos de entretenimiento, que todavía es más difícil. Pero bueno, los números indican que a la gente le entra muy bien la publicidad en podcast, se le queda, confía mucho más, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a mí por lo menos por lo que me llega y por lo que yo conozco, a las marcas les cuesta, lo pagan igual peor que un reel con un gran creador. ¿Por qué crees que sucede esto? Mira, yo tengo una teoría, que no sé si es real o no, pero creo que, mira, el mercado del podcast a día de hoy está súper fragmentado, ¿vale? O sea, tú, si te coges el top 15 de Spotify, seguramente 13 son podcasts independientes, ¿vale? Esto significa que cada uno tiene un interlocutor diferente, que tienen, hay gente que contesta rápido, hay gente que contesta lento. Tú antes te ibas a Prisa y encontrabas pues una oferta y el comercial de Prisa te vendía un pack, ¿vale? Y ahora esto no sucede, ¿vale? A no ser que tengas una agencia como nosotros que te podemos hacer un plan de medios para podcast. Pero repito, solo lo estamos haciendo nosotros, creo, en España, y una agencia más, creo que es más pequeñita. Pero claro, es que no nos conoce todo el mundo. Entonces, es posible que alguien quiera hacer una campaña de podcast y no saben cómo. Entonces, para mí, como las agencias de medios, esto les da un poco de bola, se les hace bola, porque dicen, buah, tengo que hacer una campaña de medios y tengo que hablar con 500 personas. Pues al igual con una campaña con influencers. Por eso la subcontratan las agencias de medios, porque no se van a comer ellos a hablar con 30 influencers diferentes. Pues aquí pasa un poco igual. Para hacer una campaña en podcast tienes que hacer 10 aperturas a diferentes podcasts, ¿no? Entonces creo que como el mercado aún no está con alguien que lo unifique bien, pues es complicado. Tampoco hay como recurrencia tanto en los podcasts, me refiero que hay veces que un podcast acaba la temporada y no sabe ni cuándo va a volver. Entonces, claro, es muy complicado también hacer planificaciones de medios a tan corto plazo, ¿sabes? Y por la parte un poco de lo que tú dices de la creación un poco de un podcast, ¿vosotros normalmente creáis un podcast y luego a partir de ahí le vais buscando patrocinadores? ¿O incluso ya lo hacéis un poco al revés y un patrocinador dice, mira, me gustaría hacer un podcast hablando sobre esto y vosotros se lo creáis un poco a la carta? Hacemos las dos cosas. O sea, tenemos podcasts que antes de hacerlos, porque a lo mejor tenemos un poco de dudas de cómo va a funcionar, pues buscamos financiación para poder sacarlos. Tenemos podcasts que sabemos que va a funcionar al 100% y que los sacamos invirtiendo dinero en la producción, es decir, pues pagando los primeros capítulos desde la agencia. Y hay marcas que directamente nos piden crear productos para ellos. Pues hemos creado algunos productos para algunas compañías y la verdad es que pues depende mucho de lo que cada uno quiera. Porque es verdad que también hacer un podcast para una marca no es tan fácil, requiere una inversión bastante elevada y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Claro,
Sí, bueno, a ver, estos podcasts ya brandeados desde un inicio o sea, solo les queda o seguir con esa marca o morir. Yo más bien me refería a, te llega una marca, te dice que quiere, que le molaría patrocinar un podcast, pero que hablara de determinada temática, y tú construyes el podcast, pero un podcast que puede luego llegar a independizarse de la marca, ¿no? Porque hay esas dos partes. Y además vosotros, a ver, visto desde fuera, parece fácil crear un podcast. Es decir, si tú tienes talento que además sabe comunicar a cámara, que además, como dices, el vuestro es de entretenimiento, entonces le tiene que resultar fácil que si le pones delante de un micro y le pones invitados interesantes o un compañero, que es, a ver, es un contenido fácil de generar, igual es mucho más fácil de generar que reels diarios. 100%. A ver, para mí es que el mercado aún está muy incipiente en la industria de la publicidad, es decir, aún tienen que pasar, yo creo que un par de años para que realmente los clientes se crean que esto es rentable. Y sobre todo que al final, pues mira, por ponerte ejemplos, con poco se habla, por ejemplo, el patrocinar una temporada entera, pues claro, es mucho dinero, me refiero. Pero es que claro, la última métrica que tuvimos de la anterior temporada, de un patrocinador que tuvimos, que el logo estaba en el propio micro, es que solo de impresiones del logotipo habían tenido 300 millones de impresiones. Wow. O sea, es una locura. O sea, ¿en qué programa de tele da 300 millones de impresiones? La Super Bowl. Reales. La Super Bowl. Reales. O sea, después los estimados, que yo me río de las estimaciones de las audiencias de tele, pero es que esto es real, es que tenemos las métricas reales de la gente que lo ha visto. Y precisamente en esto que mencionas, la parte del vídeo al final es ya como indispensable si quieres montar un podcast, es decir, pero sin embargo luego mucha gente solo se centra un poco en el audio y al final se graba en vídeo un poco precisamente porque es más atractivo para las marcas y por hacer los cortes para las redes, ¿no? A ver, es que para mí no tiene que ser más atractivo para las marcas. Es que el vídeo a día de hoy para hacer una estrategia para que tu podcast funcione es fundamental. Y es igual de importante la estrategia de redes que tengas con el podcast que el propio contenido del podcast. También te digo, no puede ser que solo se hagan podcasts pensando en los clips de redes. Me refiero, el contenido largo tiene que funcionar per se. Pero el contenido corto te tiene que hacer llegar al largo. Porque si tú no eres un gran influencer o no eres un gran comunicador y la gente no va a ver tu podcast porque sí, pues tienes que llegar a alguna forma de un gancho a conseguir la audiencia, ¿no? Y esa audiencia, evidentemente, es las redes sociales y por tanto el vídeo es fundamental. Y es más, también te digo que yo creo que cuando el usuario ve un contenido un poco más de calidad audiovisual, lo aprecia. Y en la parte precisamente de que un podcast funcione, ¿habéis tenido muchos podcasts que han muerto porque no han tenido el éxito que esperabais? La verdad es que no. La verdad es que no. Que todo lo que hemos sacado persiste o va a volver. Es verdad que, pues, como toda la vida, pues todo tiene sus momentos, sus etapas. Los creadores muchas veces también se cansan, tienen nuevas inquietudes, evolucionan a otros formatos y todo tiene su momento de fin, ¿no? Pero no ha acabado nada por decir, buah, es que esto es un fracaso. Y bueno, yo vuelvo un poco más al podcast más profesional porque es del que más conozco, pero siempre se dice, lo importante es la constancia, lo importante es aguantar, es decir, la mayoría de la gente monta un podcast y aguanta 10, 20. Sí. ¿Qué números más o menos tenéis vosotros manejados que sabéis qué es lo que tarda más o menos un podcast en despegar? Cada podcast es un mundo. Es que real que cada podcast es un mundo. No te sabría decir una cifra concreta porque tengo podcasts que, por ejemplo, Poco se habla, que es un podcast que nació ya con Chus Ollana muy grandes, como con números muy grandes en redes. Al principio no arrancaba. Y no arrancaba, tampoco sabíamos muy bien por qué. Me refiero, no arrancaba, tenía 15.000 visitas. Para mí, 15.000 visitas, dos talentos que tenían más de 1 millón de seguidores, era un fracaso, ¿sabes? Pero es verdad que yo te diría que a partir de la segunda temporada fue cuando ya empezó, o sea, que ya a partir del 15 capítulo empezó ya a tener una audiencia ya consolidada. Sobre todo porque al final la gente ya veía el programa porque sabía lo que iba a encontrar en el programa. Entonces fue evolucionando, pero los primeros capítulos fueron bastante flojos. Y ahora mismo que, por ejemplo, vais a tener un estudio, creo que a nivel de costes, a nivel de probar cosas, os va a facilitar muchísimo las cosas. Vosotros, anteriormente, ¿cómo era un poco la planificación de los podcasts? ¿Grababais una temporada completa igual en una semana? ¿Grababais semanalmente? ¿O dependiendo un poco del podcast? Es bastante poco habitual el grabar los podcasts que hacemos nosotros de todos de una. Porque es verdad que después también depende mucho de los invitados, depende mucho de la actualidad. Entonces, normalmente se suelen grabar en tandas de 2 y de 3. Y normalmente pues se van grabando dependiendo de los talentos, ¿no? Pues hay talentos que tienen más disponibilidad y puedes grabar
uno cada 2 semanas, y hay talentos que tienen menos disponibilidad y tienes que grabar uno al mes. Entonces, bueno, vamos grabando, pero es verdad que no solemos grabar del tirón muchos podcasts. Y justo antes además mencionabas la televisión, habiendo tenido, pues como tú dices, ahora mismo el podcast número 1 en España, ¿llegan guiños de la televisión de querer coger ese formato, de hacer algún acuerdo, o por ahora no se han...? Bueno, yo creo que ha habido 2 casos así como tal, que es el de Buenafuente y Berto, que sí que creo que se fue a HBO, y después Estirando el Chicle, que se fue a Movistar Plus en una temporada. Bueno, sinceramente los veo dormidos a la tele. No les entiendo. O sea, y lo he hablado con algunas personas de la tele. De decir, oye, ¿cómo puede ser que un podcast que me cuesta, me invento, 2.000 euros producirlo, la producción de un podcast bueno, con guionistas, con productora, con cámaras, con community manager, que el coste de producción sea 2.000, 3.000 euros, que lo vean 500.000 de personas este podcast, y que tú necesites 50.000 euros para producir un programa que van a ver 100.000 personas? El modelo es incorrecto, a mi parecer. Totalmente. Entonces, no puede ser que nosotros desde el digital estemos consiguiendo hacer producciones ya de calidad televisiva, porque poco se habla, o el de, por no poner siempre el ejemplo, poco se habla, el de Vicky Martín Berrocal es calidad audiovisual, obviamente, es calidad de tele. Bueno, pues es que estamos consiguiendo hacer cosas de tele en el mercado audiovisual y con el código audiovisual, o sea, con el código digital, y eso hace que los costes sean mucho más baratos, pero que la audiencia sea mayor que la televisión. El otro día, precisamente, estaba escuchando un podcast de José Elías y él mencionaba que ya está empezando una idea, que era coger a gente que viene de la televisión, que lleva muchísimos años en la televisión y conoce lo que funciona y bueno, que se adapta a la cámara, y montarles podcasts muy específicos de diferentes temáticas y hacer como una productora. O sea, ya empieza la gente a verlo, porque es que es lo que tú dices, al final es que un programa de televisión lo que cuesta es como sacar, yo qué sé, 4 o 5 temporadas de un podcast entero. Bueno, y sobre todo que cada vez más la tele paga menos. Entonces, cuando tú estás presentando un programa de televisión y te pagan, me invento, 1.000 euros por presentar un programa de televisión, y después en tu podcast puedes ganar 10.000 euros, pues claro, es que ya no solo el modelo ha cambiado, es que el modelo es, ahora mismo, es como antes trabajabas en la tele porque ganabas más dinero, ahora trabajas en digital porque ganas más dinero. Y es que es como, ¿por qué los influencers no llegan a la tele? Porque no les compensa. Es que me refiero que les paguen 300 euros por colaborar en un programa de tarde, pues es que por 300 euros me quedo en mi casa, grabo un story y dedico 10 minutos de mi vida y no dedico 6 horas a ir a la tele, que están siempre súper lejos, maquillarme, prepararme el programa, salir en pantalla, volver a mi casa. Es que al final las cosas han cambiado. Y por ejemplo, mencionabas además antes un podcast que creo que es de Podimo. ¿Podimo es amiga o es competencia? ¿Cuál es su papel, digamos, en este ecosistema? Bueno, podcast es una plataforma, o sea, Podimo es una plataforma como puede ser Spotify o como puede ser Podium. Me refiero, yo como agencia / productora, yo le puedo vender formatos a las plataformas, ¿no? Y puedo simplemente tener acuerdos con las plataformas. Yo tengo podcasts que son independientes, como puede ser Reyes del Palique, Keep It Cutre, poco se habla, que son independientes y que yo tengo acuerdos con todas las plataformas para monetizar esos podcasts. Y ahí pues cada uno hablas con cada una de las plataformas y después tú puedes venderle formatos a las plataformas. En caso de Podimo, por ejemplo, nosotros tenemos a Enar con el Olimpo de las Diosas, que es un podcast de Podimo exclusiva en Podimo y solo lo puedes escuchar en Podimo. Entonces es mi cliente Podimo en ese sentido, ¿no? Y después es mi cliente para la distribución de contenidos para los podcasts independientes. Ellos nunca montan, digamos, en la empresa el propio podcast, siempre lo delega esa opción, ¿no? No, también ellos tienen estudio propio también. Vale. Y en la parte un poco de precisamente esto, yo he escuchado a muchos podcasters, vamos, ahora se me viene a la mente varios, que dijeron que uno de sus mayores errores en la parte del crecimiento, claro, es distinto porque no fueron siempre exclusivos de Podimo, pero hubo una época, igual una temporada, 2, que firmaron con Podimo, solo fueron exclusivos de la plataforma, y eso pues a nivel económico igual les salió muy bien, pero a nivel del podcast, que yo no sé cuánta gente está suscrita a Podimo, pero no parece tanta luego, ¿no? Porque parece que esos podcasts como que mueren, como que desaparecen del mapa. ¿Cómo conoces tú la situación más o menos? Sí, la conozco. Otra cosa es que la pueda hablar, pero bueno, por resumir, a ver, irte a una plataforma privada, evidentemente es lo que tú decías. Te da dinero, pero te quita audiencia.
Entonces, hay creadores que son capaces de mantener bastante la audiencia a pesar de que sea una plataforma privada. Es decir, hay talentos como, por ejemplo, en el caso de Enar, que ha tenido podcast en abierto, pero ahora mismo está en Podimo encerrado. Claro, la audiencia de Enar es tan fiel que es capaz de pagar 3 euros al mes por escucharla en una plataforma en privado, ¿vale? O sea, pero no todos los creadores son capaces de esto, ¿no? Entonces, al final tú puedes tener muy buen contenido, pero si no tienes una audiencia súper fiel que sea capaz de pagar por ti, pues evidentemente estar en una plataforma privada te apaga esa audiencia, ¿no? Entonces, evidentemente, yo he tenido... Keep It Cutre estuvo 6 temporadas en Podimo. Yo creo que fuimos de los primeros podcasts en entrar en Podimo. Y nosotros sí que creemos, por ejemplo, con este formato en concreto, ellas empezaron antes que Estirando el Chicle. Pero empezamos en plataforma privada. Entonces, claro, la capacidad de llegar a la gente era muy inferior a la que tenían otros podcasts como Estirando el Chicle, que eran también 2 mujeres. O sea, entonces, obviamente nos ha permitido financiar el podcast muchos años, pero seguramente si hubiéramos estado en abierto, pues habríamos llegado a mucha más gente. ¿Que habríamos podido capitalizarlo y a lo mejor nos podríamos haber quedado por el camino? Pues también. Es que al final todo son decisiones, ¿sabes? Pues yo creo que en el momento que nosotros entramos a Podimo con Keep It Cutre era el momento perfecto para hacerlo, porque aún el mercado no estaba muy sólido a nivel publicitario, pues nos permitió financiar las temporadas al principio y ahora hemos vuelto a ser independientes. ¿Y cómo ves el ecosistema en general? Porque por un lado está YouTube, que está súper fuerte, parece que no para además ahora de sacar funcionalidades que parecen muy interesantes. La gente cada vez lo consume más en la televisión, está sustituyendo a la televisión. Vamos, sí, parece un medio bastante sólido. Y luego hoy, por ejemplo, leía Spotify, que parece que el video podcast la había hecho un poco de pupa porque la gente se iba más a YouTube, que ha llegado a un acuerdo para 2026 con Netflix y sus podcasts van a aparecer en Netflix. Y luego, por otro lado, están lo que tú dices, estas plataformas privadas que han aparecido como Podimo, Podium, que ya hay que pagar. Sería un poco lo que vino a ser Netflix, HBO, todo este estilo. ¿Hacia dónde crees que va más el mercado? ¿A estas plataformas privadas? ¿Hacia un mix? ¿Hacia que o YouTube o Spotify se lleven el gato al agua y dominen el sector? No sé cómo lo ves. Bueno, tenemos ejemplos ya de plataformas privadas que han cerrado, como por ejemplo de Sonora, que dejó de existir, ¿no? El modelo privado es un modelo muy complicado, porque tienes que dar algo de mucha calidad para que la gente pague por tu producto. Si lo van a conseguir o no a largo plazo, no lo sé, sinceramente. Lo que sí que creo 100% es en la parte del freemium, ¿no? En lo que te da YouTube o Spotify, que los dos tienen el modelo de, oye, si tú no quieres quitarte la publicidad, pagas el premium, si no, vas a poder escuchar el podcast de manera gratuita con publicidad. Y nosotros personalmente es el modelo que nos sentimos cómodos. Pero claro, es un modelo que también tienes que tener bastantes visitas para poder monetizarlo. Pero desde luego es el camino. O sea, eso lo tengo clarísimo. Bueno, he de decir que, bueno, corrígeme si me equivoco, pero Spotify no te puedes quitar la publicidad en los podcasts aunque pagues el premium. De momento. Yo creo que en breve se podrá quitar. Es que, o sea, a mí es una cosa que me fastidia bastante porque estás intentando, o sea, has pagado precisamente por no tener publicidad y además es bastante incómoda. Yo creo que no tardarán mucho en quitarla del premium, pero no lo sé, no tengo claro el dato. Y si tuvieras que apostar dentro de lo que decimos, Spotify, bueno, pues al final en la tele parece que no se ha integrado tan fácil, aunque bueno, la aplicación la tienen todas. Está la parte de este acuerdo que ha hecho un poco con Netflix y YouTube, que además, bueno, pues está Google detrás. Google además ha visto cómo su mercado por la parte del buscador se debilitaba, tiene que apostar más porque al final parece que empieza a ser ya su fuente principal de ingresos. Va bastante fuerte, casi todos están ahí. Si tuvieras que apostar por uno de los dos, ¿crees que van a convivir o que al final uno va a ganar? Son papá y mamá, entonces no puedo elegir. Yo creo que son momentos de consumo diferentes, las dos plataformas. Creo que Spotify pues se escucha mucho más cuando estás en el momento en el coche, cuando haces deporte, cuando estás por casa limpiando. O sea, al final como tiene un momento de consumo bastante de que tú puedes moverte, que estás de un lado a otro, sobre todo consumo en el móvil. No creo tanto el consumo de televisión en Spotify, por ejemplo, ¿no? Pero YouTube, obviamente, la parte de tele está ganando muchísimo, porque es que está tan integrado en las televisiones y al modelo de YouTube, que creo que ahí es donde el consumidor va a poder ver más los podcasts en vídeo en la tele, ¿no? Pero creo de verdad que ambas van a convivir perfectamente. También es verdad que, por ejemplo, hay mucha más gente pagando el Spotify que pagando YouTube Premium. Entonces, claro, si el modelo de Spotify Premium te quita la publicidad, pues te beneficia eso, ¿no? Que vas a poder escuchar un podcast, ya lo pagas por la música, pues escucho también podcast sin publi. Y YouTube, la mayoría de gente no paga el Premium. Yo como pago todas las plataformas de España, vamos, no quiero ni mirar cuánto me gasto al mes porque pago todas. Y precisamente un poco por la parte que hablas de los anunciantes,
al final ellos tienen varias opciones. Por un lado está integrarse en YouTube, que igual es una parte más visual. Luego, si por ejemplo meten una cuña, dependiendo de cómo la tengas seleccionada, si pagas por el premium ya no la ves. Y luego está Spotify, donde evidentemente si brandeas por ejemplo el micrófono no sirve de nada, porque la mayoría de la gente, como tú has dicho, lo consume en audio. Y ahí importa más la cuña, la cuña publicitaria que meta el podcaster al iniciar, a la mitad, o incluso que meta una sección patrocinada. ¿Qué les suele gustar más a las marcas? ¿Qué les parece más interesante? Bueno, yo creo que el logotipo, es que las marcas son marcas y les gusta mucho el logotipo en pantalla. O sea, el product placement sigue funcionando igual de bien que funcionaba en la tele. Pero sí es verdad que yo creo que las marcas tienen que hacer un trabajo de, oye, no podemos seguir con el mismo modelo de siempre, ¿no? O sea, es que esto tiene que cambiar, tiene que estar mucho más adaptado en el contenido y sobre todo también los podcasters, yo siempre lo digo, no os podéis olvidar que hay gente que solo escucha en audio. Entonces, la publicidad tiene que ser igual de efectiva, se vea o no se vea. Y esto es un tema creativo que hay que trabajarlo para que realmente el usuario le guste lo que estás haciendo a nivel de publi, ¿no? Que no salte la publi. Y es más, yo soy súper reacio a poner la publi al principio de los programas, porque creo que es muy fácil que el usuario sepa detectar que en ese momento va la publi, la pasas y sigues con el programa. Cuando la publicidad está en medio del programa integrada, para mí es mucho mejor. Y supongo entonces que tú serás defensor, porque a mí me parece que es la mejor cuando patrocina una sección, sí, y esa sección tiene sentido dentro de... No es patrocino esta sección que no tiene nada que ver conmigo, sino va un poco integrada, o sea, cuanto más... contenido. Sí. Es que al final es contenido, la audiencia quiere contenido y no quiere publicidad, me refiero, quiere publicidad bien hecha. Si la marca te está ofreciendo algo interesante, guay, pues obviamente, para adelante con la publi. Y bueno, mira, saliendo un poco de todo esto y hablando un poco también de Publi, cuéntanos un poco qué es Apide, se puede decir. ¿Apide? Cuéntanos un poco qué es y bueno, un poco qué quiere aportar dentro del sector. Bueno, pues Apide nace hace relativamente poco, llevamos muchos años hablando entre nosotros. Básicamente Apide reúne a las principales agencias de representación de España de influencia. Y un poco lo que buscamos es, por una parte, defender obviamente los derechos de los influencers a nivel legislativo, pues con todos los cambios legislativos que está viendo últimamente, puede ser un contacto para la administración pública para que nos tengan de referencia dentro de los posibles cambios que hayan. ¿Se os tiene? Sí, la verdad es que sí. O sea, ahora mismo sí. Te diría que no se nos ha tenido, pero ahora mismo pues estamos reuniéndonos prácticamente todos los meses con la CNMC y con Autocontrol, e incluso hemos estado con el ministro. O sea, que me refiero que están bastante puestos en tener esa toma de contacto con nosotros para darles feedback sobre lo que está pasando. ¿Y cómo fueron? Otra cosa es que nos hagan caso, pero se recibieron o no nos reciben. ¿Y cómo fueron las primeras tomas de contacto con ellos? Porque desde fuera parece que un poco matan moscas a cañonazos, que están súper perdidos, que no lo entienden. ¿Es tan real luego cuando te sientas con ellos o sí lo entienden más de lo que parece? A ver, pues hay de todo, pero es verdad que sí que tenemos la sensación de que se está legislando un sector sin conocerlo desde dentro. Y yo insisto todo el rato que no se puede meter en el mismo saco la influencia con los medios tradicionales. Es que somos cosas totalmente diferentes. Creo que se están haciendo legislaciones demasiado restrictivas para el tipo de contenidos que se hacen en las redes sociales. Y eso no quita que yo estoy súper a favor de la legislación y que todo se regule y que todo se marque como publicidad. Pero creo que hay que entender el sector como es y creo que la legislación tiene que cambiar en ciertos puntos. ¿Nos podrías contar así algunas cosas que crees que se están haciendo de forma errónea y tú cómo las harías? Bueno, yo creo que por ejemplo el entender que todo lo que haya una marca en medio es publicidad, para mí es un término erróneo, ¿no? Porque si tú has estudiado Publi, hay una asignatura que se llama Relaciones Públicas y las relaciones públicas existen en los medios tradicionales y existen en el influencer marketing. Que tú, una marca te mande, una marca de maquillaje, te mande un producto y tú lo saques al momento que te lo han mandado, pues bueno, sí, eso te puedo decir que es publicidad porque al final es un intercambio de producto, ¿vale? Y tú te lo han mandado, tú lo sacas, perfecto. Pero que tú 3 meses después saques una marca que te mandó hace 3 meses y simplemente quieras recomendar a tus seguidores que te ha gustado ese labial que te mandaron hace 3 meses, para mí eso ya no es publicidad, me refiero, es contenido, ¿no? Entonces, no porque haya una marca, eso tiene que ser publicidad. Y es lo que la actual legislación dice. Siempre que cuando haya habido un intercambio con una marca económica o de producto, es publicidad.
Pues no, es que hay veces que tú te tienes que ir a un evento porque te quieres quedar bien con la marca y simplemente vas al evento pues para saludar al director de marketing de la marca y ya está. Y creo que hay muchas cosas y muchos grises en esta parte que no se están teniendo en cuenta, ¿no? No podemos decir, oye, si hay una arroba de una marca es publicidad. No, es que no es así, ¿sabes? O tú haces tu contenido es hauls de ropa. ¿Qué pasa? No puedes etiquetar a las marcas que te has comprado esa ropa. Y es que vamos a llegar a ese punto, de que la gente no va a decir de dónde se ha comprado la ropa porque le da miedo que les pongan una sanción por decir que es publicidad encubierta, cuando no es así. Es que hay gente que hace contenidos y las marcas son intrínsecas. Maquillaje, ropa, o sea, es que es obvio que tienes que salir marcas. Claro, lo que pasa, lo que me cuentas tiene todo el sentido. Lo que pasa que creo que es muy difícil ahí legislar o controlarlo porque se pueden hacer miles de trampas. Es decir, ¿cómo se sabe que tú recibiste ese maquillaje y llevas 3 meses usándolo o lo recibiste ayer? ¿Cómo se sabe que esa camiseta te la han regalado o la has comprado? Pero tampoco vas a rastrear los envíos de esa marca. Incluso, yo que sé, podrían acabar dándolas un poco por debajo de la manta, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas tienen un sentido común. Me refiero, una persona que le mandan un maquillaje de 5 euros, si lo saca es porque le apetece sacarlo o porque le gusta el producto. Me refiero, oye, para mí eso son relaciones públicas. Otra cosa es que te manden un bolso de Gucci que vale 3.000 euros, ¿sabes? Obviamente eso es publicidad en especie. Pero es que, me refiero, hay límites de regalos que valen 10 euros, 15 euros, 20 euros, que realmente un influencer, si no quiere sacarlo, no lo va a sacar, ¿sabes? Simplemente si lo saca es porque pues le apetece hablar bien de la marca o le gusta la marca porque es consumidor de la marca, lo que sea. Entonces, evidentemente es muy complicado legislar, pero que no puede ser es que porque sea muy complicado vayamos a máximos, porque entonces nos cargamos el contenido orgánico. Entonces la gente deja de ir a eventos que antes iba porque le apetecía pasárselo bien y obviamente hay una marca patrocinadora, pero es que me refiero, es que eso no es público como tal. O sea, tú estás yendo a un evento a tomarte unas cervezas con tus compañeros de profesión, obviamente es un evento de una marca, pero me refiero, no estás publicitando el producto de la marca. Es un evento de relaciones públicas, nadie te está obligando a publicar por ir a ese evento. Otra cosa es que te lleven a un hotel 5 estrellas a unas vacaciones. Obviamente eso es publicidad, pero que tú vayas a un after work y te inviten a una cerveza, me refiero, pues que tampoco... Claro. O sea... Y por la parte un poco, yo a muchos youtubers, sobre todo más en ese sector, les he escuchado un poco hablar de que había una parte de la legislación que hablaba un poco de controlar el contenido, sobre todo se quejaban mucho los que estaban en Andorra, de que se les decía, bueno, pues al final tu público es español, y decían un poco que se intentaba ya empezar a un poco a censurar determinados contenidos, determinadas corrientes políticas, determinados discursos. ¿Tú has visto eso o hay un poco de tergiversación de todo esto? Sinceramente no lo he visto del todo, pero estoy totalmente a favor. O sea, lo que no puede ser es que no se regulen los contenidos en el área digital. Me refiero, o sea, no puede ser que ahora mismo salga un reality donde se están drogando, donde se están pegando, donde se mean encima y que nadie controle eso. Me refiero, el creador de contenido que tenga miedo de que controle su contenido es porque está haciendo un contenido que no es ético. Sinceramente, porque yo personalmente, toda la gente con la que trabajo, no tiene ningún tipo de problema en que su contenido esté revisado. Pues es que es normal, es que hay menores en redes sociales, es que hay gente que está viendo que es menor de edad y que no puedes difundir mensajes no éticos, que dañen que difamen, que sean homofóbicos, que sean racistas. Lo siento, es que no podemos permitir eso. O sea, hemos evolucionado mucho como sociedad como para permitir que cualquier persona pueda decir cualquier barbaridad en internet. Entonces, lo siento, pero es que estoy a favor de la regulación de contenidos. Entonces, simplemente creo que hay unas normativas, creo que nadie te va a decir nada por hablar de política en internet. Es que no estamos hablando de eso. Pero lo que no puede ser es que haya una carta libre a los contenidos en internet. Es que hay que proteger a la infancia también, y creo que es lógico. Y precisamente hablando de proteger a la infancia, y además tú que trabajaste en Heineken, ¿cómo se integra la publicidad del alcohol dentro de redes? Porque al final en la televisión es fácil, porque por ejemplo dicen a partir de tal hora que los niños ya están en la cama, pero en redes el contenido dura, si no son 24 horas porque es una historia, eternamente. Entonces, ¿cómo se controla o cómo se ejecuta publicidad sobre el alcohol para habiendo menores? Pues las plataformas que te permiten segmentar solo en mayores de 18 años la publicación. O sea, tú ya puedes tener la opción de que marcar para que solo vean mayores de 18 años, y ya hay en la legislación ya indica algunas cosas de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. No se pueden casas de apuesta, no se pueden hacer medicamentos, o sea, ya empezamos a hablar de ciertas cosas para proteger a la infancia. Hay un camino por recorrer, se está hablando ya del tema de la edad en los contenidos, sobre todo los contenidos largos de YouTube. Ya va a haber una modificación de la legislación en torno a la calificación de contenidos, y los vídeos largos, sobre todo y de Twitch, van a tener que ser calificados por edad.
¿Y tú crees que va a llegar un momento en el que el alcohol, el tabaco, las casas de apuestas van a desaparecer totalmente del mundo digital porque no van a poder ser publicitadas? ¿O crees que siempre se les va a dejar algún hueco en el que sí puedan? Bueno, yo creo que prácticamente ya no queda ningún sector autorregulado permitido excepto el alcohol y ya con algunas restricciones. O sea que ya cada vez es menos lo que hay. Y por ejemplo, en la parte un poco bueno, de lo que decías un poco de Apide, cuando vosotros, por ejemplo, os reunís con la administración y le decías un poco que lo que le decís lo escuchan pero a medias, ¿os encontráis un poco también que dependiendo de los partidos políticos, dependiendo un poco de tal, hay diferentes puntos de opinión o está bastante unificado más o menos? Bueno, al final nosotros nos reunimos con la administración pública, que esté quien esté, pues están ahí, ¿sabes? Hablamos con la CNMC, hablamos con el Ministerio, hablamos con Autocontrol. Yo no siento que haya un tinte político en esta historia, creo que todos están un poco en la misma línea y desde luego creo que a día de hoy no hay una guerra política sobre el tema, al menos yo no lo he sentido así. No, a ver, a mí tampoco me parece, pero como España ahora mismo es una guerra política en cualquier tema, parece como que tarde o temprano alguien también va a salir por ahí. Y por la parte un poco de la infancia, de la parte de exponer a los niños, de las instamamis, de todo esto, ¿qué se habla dentro de un poco de APIDE dentro de este tema? ¿Cuál es la opinión? Es que yo creo que al final es una decisión muy personal, porque yo también creo que, oye, igual que dejamos que a los niños que sean cantantes o que sean actores, es que también hay unos padres decidiendo esa exposición en los medios y nadie está hablando de esto, ¿no? Entonces creo que es un tema que cada persona tiene que decidir personalmente si cree que es positivo o no para él sacar a sus hijos. Y creo que no tenemos que ser tan partícipes en este debate porque realmente creo que es un tema muy personal. Y yo personalmente tengo sentimientos encontrados. No tengo una opinión clara sobre este tema y por tanto pues tampoco quiero mojarme en darle una opinión no por nada, sino porque es que respeto realmente a las personas que deciden sacar a los niños en redes. O sea, no creo que sea algo que haya una finalidad comercial como mucha gente lo quiere decir, sino que es que al final creo que hay gente que saca mucho su vida cotidiana y pues los niños pues son parte de su vida cotidiana. ¿Que hay gente que lo hará porque obviamente comercialmente funciona más? Pues sí, pero como siempre digo, hay gente buena y gente mala en todos sitios. Y en cuanto a contenidos, precisamente está este tipo de contenidos y bueno, hay otros que también suelen generar bastante controversia. ¿Hay alguna línea roja de contenidos o incluso de creadores que en Keepers no queráis trabajar con ello? Bueno, obviamente nunca hemos trabajado con apuestas, no trabajamos con países que no respeten los derechos humanos a nivel turismo y tal, o sea, eso lo evitamos totalmente. Y a nivel creadores, yo trabajo con la gente que creo que hace buen contenido y represento a la gente que realmente creo que hace un buen contenido. Si no, no represento. Es más, cuando he visto creadores de contenidos que en mi opinión no tienen contenidos del todo éticos, lo he expresado públicamente. Y no tengo ningún problema en decirlo. O sea, cuando Neil Ojeda ha tenido alguna movida en los últimos temas por temas trans, yo lo he puesto en mi Instagram sin ningún tipo de problemas. No podemos permitir que haya mensajes así en las redes sociales. Y lo tengo clarísimo. Aunque después tenga que trabajar con él. Pero sí, creo que tengo que dar mi opinión como sector y que creo que no podemos permitir todo tipo de mensajes. Y por ejemplo, mira, en ese caso, ¿cómo se debería actuar? Porque al final él ya lo ha hecho, debería recibir una sanción, bajo tu opinión, evidentemente, debería censurársele durante un tiempo, o sea, una multa. No sé cómo actuarías tú con este tipo de casos. Sinceramente, no soy abogado ni tengo muy claro cómo debería hacer. Al menos una rectificación creo que es necesaria. O sea, sobre todo porque hay gente que no es consciente de que los mensajes que está lanzando en muchas ocasiones pues son racistas, o son transfobos, o son machistas, y creo que hay que dar también lugar al posible error y a equivocarse. O sea, yo no quiero meter a nadie en la cárcel por hacer algo que a lo mejor no sabe que está haciendo mal, ¿no? Lo que no puede ser es que tú te digan, mira, es que esto está mal hecho y que encima te rías de ello, ¿eh? No digo que lo haga Neil, que no lo ha hecho, que creo que en su caso creo que lo ha gestionado bien. Pero creo que hay jefes que te dicen, oye, es que esto es un mensaje transfobo y aún así sigues haciéndolo, pues es que no has entendido nada, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que también, al final, esto ha existido toda la vida en televisión. En televisión hay gente diciendo cosas totalmente fuera de lugar y no hay consecuencias tampoco, entonces... No, sí que hay consecuencias, en la tele. Me refiero, en la tele la CNMC emite sanciones por decir mensajes fuera de lugar. O sea, eso pasa.
la televisión. Entonces, es que es lógico que como sector vaya a pasar en el nuestro. O sea, porque no podemos decir todo lo que nos salga por la boca en internet cuando tienes 5 millones de seguidores. Claro. También por otro lado está que al final, como decías antes, los perfiles cada vez nacen más jóvenes, cada vez explotan a edades más tempranas y evidentemente pues son perfiles que es más fácil que derrapen, ¿no? Porque no es lo mismo cómo actúas, cómo eres con 28, 30 y pico años que cuando tienes incluso 17, 18, 19. Es más habitual, ¿no? Que esos perfiles estén un poco más asalvajados, incluso que evolucionen de formas muy dispares, porque los ha pillado, bueno, además de gestionar una fama cuando eres tan joven, que lo más seguro es que pueda llevarte a perder mucho Total. el foco, ¿no? A ver, es que es muy complicado, porque son chavales muy jóvenes y claro, cuando tú hablas con un chaval de 16 años o con 16 años que están en su máximo esplendor de fama, pues es que yo también a veces digo, es que es normal que se equivoquen. Es normal, ¿sabes? Solo que creo que hacia donde tira la industria es que los equipos que hay detrás de esa gente tenemos que sentarnos con ellos y hablar con ellos. O sea, no puede ser que esté uno de tus talentos saltando barbaridades por la boca y que tú seas incapaz de tener una conversación con ese talento, ¿no? Y básicamente eso. Y en la parte un poco del sector en general, del influencer marketing, se dice mucho que está ya mucho más maduro, que estuvo. A día de hoy, ¿en qué momento le ves? Si le tuvieras que dar una nota del 1 al 10 en cuanto a madurez, en cuanto a, ya asentado dentro del sector, ¿en qué puntuación le pondrías más o menos? Hombre, yo creo que diría un 7 o así. O sea, yo creo que hemos avanzado mucho, sobre todo en el último año. Creo sobre todo que hace falta estandarización de leyes, estandarización de procesos, estandarización de muchas cosas para que al final todos vayamos a una, todo el mundo tenga clara la misma información y todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y a la normativa. O sea, es como, en plan, es como cuando tú entras en un puesto de trabajo, ¿no? Tú entras en un puesto de trabajo y te dan la normativa de la empresa, ¿no? Pues aquí para mí debería ser igual. Oye, tú has llegado a ser influencer, ya te has profesionalizado y has entrado en una agencia. Bueno, pues, oye, tienes que cumplir este autocontrol, tienes que hacer este curso para ser un influencer formado. O sea, como un poco esos procesos creo que es hacia donde debemos de ir para que todo sea mucho más profesionalizado. También te digo que es que después las marcas a veces trabajan con agencias súper pequeñas y random, que hacen las cosas mal, que trabajan con gente de todo tipo. Entonces, claro, al final también depende con quién trabajes tú, ¿sabes? Y por último, y por cerrar un poco este tema, yo además en esta mesa, mucha gente me ha criticado bastante a las redes sociales, porque dicen que, por ejemplo, cada vez son más opacas en cuanto a los algoritmos, los cambian todo el rato buscando precisamente que nunca nadie los entienda, que generes más contenido, la presión es muy asfixiante, sobre todo para agencias que tienen que prometer una serie de números a sus clientes. Luego parece que, por ejemplo, TikTok, también he visto aquí a gente que la ha criticado porque no se copia mucho contenido y no hace nada, no le pone límites, no borra cuentas. ¿Cuál es tu opinión un poco de la...? Sé que es un tema complicado y tampoco te podrás mojar todo lo que quisieras, pero sí, me mojo. ¿Cuál es un poco tu opinión sobre las redes sociales a día de hoy? Pues mira, las redes sociales son un negocio y ellos son una empresa. Y evidentemente el influencer marketing que mueve a día de hoy mucho dinero, las redes sociales no estaban ganando dinero con este mercado. Básicamente porque trabajamos agencias con marcas y el dinero se queda en la agencia marca y no pasa por la plataforma. La única forma de que ellos puedan ganar dinero en el sector de la influencia es a través del paid media. Es decir, que las marcas tengan que invertir dinero en que los contenidos se vean porque orgánicamente no se ven. A mí me parece muy triste porque es que de verdad yo creo 100% en el orgánico y creo que se han hecho cosas tan chulas en los últimos años a nivel orgánico que era como mucho más guay el poder trabajar en ese sentido. A mí me da mucha pereza tener que, cada campaña que hago, hacer una parte de paid media. ¿Por qué? Porque sabes que si no, no va a llegar a nadie. Entonces, me parece lo anti-redes, porque es como en plan, joder, la gente está aquí generando contenidos en tu plataforma de manera gratuita y encima le está escapando el algoritmo para ganar tú más dinero. Hostia, es que me parece heavy, lo siento, pero es que es como si Telecinco no pagara a sus presentadores y encima le dijera, no, es que te voy a quitar del prime time porque no está pagando nadie ahí, aunque tu programa es el prime time. No, es que me parece alucinante y creo que deberían hacer una reflexión, porque si cogieran todos los influencers del mundo y se montaran una red social ellos propia, pues ¿qué pasaría con las redes sociales? ¿Y tú crees que la situación está mejorando? ¿Está empeorando? ¿Tiene visos de que se va a arreglar o cada vez va a ponerse peor? Yo creo que cada vez el contenido orgánico va menos, 100%. Y es una pena.
no sé dónde vamos a llegar y cómo fluctuará esto, pero es bastante frustrante para los creadores que tu contenido te lo ocurres y no llegue a la gente. Claro, sin embargo, yo veo un poco a los representantes de las redes sociales que lo niegan. O sea, normalmente lo niegan, dicen que para nada, que poner el hashtag de publicidad baja el alcance. Bueno, normalmente niegan casi todo y las pintan como algoritmos súper democráticos y que si el contenido es bueno va a funcionar, si no es bueno no va a funcionar. Entonces supongo que también cuando se pueda hablar con ellos puede resultar un poco más desesperante porque al final es pegarse contra una pared, ¿no? Lo es, 100%. Es así. Es que no te puedo decir nada más. Es que cualquier persona de la industria del influencer marketing que hables te va a decir exactamente lo mismo que te he dicho yo. Y evidentemente las plataformas dicen que no, pero es que nosotros somos los que estamos el día a día en viendo cómo funcionan las campañas. Y sabemos que si pones el hashtag publi funciona peor. O sea, es que es así. Y por ejemplo, por último, por cerrar un poco este tema, hemos visto como varias, Instagram ha coqueteado un poco con ello, YouTube ahora va a abrir decían que iba a abrir una plataforma como para unir creadores con marcas. ¿Se tiene miedo a que llegue un momento que intenten ir a por las agencias, dado el poder que tienen? Yo tengo cero miedo, porque vamos... Mira, contratar a un influencer a veces es escribir mensajes de WhatsApp, llamar a las 10 de la noche, mandar 18 emails. ¿Tú te crees que un influencer va a estar pendiente de una plataforma, de aceptar una campaña, de estar pendiente de que le manden el briefing por esa plataforma? No, es que ya te digo que no va a pasar. O sea, es que yo te digo que es que muchas veces tenemos que mover cielo y tierra para contactar a la gente, que parece que a la gente le cuesta poner un correo electrónico en su biografía. De verdad, no creo para nada en que sea viable realmente que esto realmente se pueda llevar a cabo. ¿Que alguna marca lo hará a través de ahí? Genial, pero no es la realidad. Bueno, y para cambiar un poco de tema y ir cerrando ya un poco, además antes lo mencionaste tú al principio, tú, o sea, sí que te he visto... Esa parte como un poco más también de creador de contenido. Te he visto hacer algún blog, luego tienes mucha presencia en LinkedIn, en el resto de redes también haces tus cosas. ¿Siempre has tenido como un poco esa espina clavada de que te gusta crear contenido? Al final también supongo que estar todo el rato trabajando en eso te inspira a querer tú también hacer cosas. ¿Cómo un poco te sientes con toda esa parte? A ver, yo evidentemente, como te comentaba antes, yo empecé en la tele. O sea, yo era presentador de televisión local. O sea, estuve 3 años presentando un programa. O sea, yo soy periodista, comunicación. O sea, he tenido mi propio canal de YouTube de reporteros. O sea, evidentemente tengo algo dentro que me gusta crear contenido. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que tengo que tomar una decisión. De decir, oye, ¿soy creador de contenido o no soy creador de contenido? Yo al principio cuando trabajaba en la agencia, que yo tenía seguidores, hacía campañas con marcas. Yo ahora ya no hago ninguna campaña con marca. O sea, no trabajo con marcas, no acepto las campañas y me llegan. Y ahora para LinkedIn me llegan también. ¿Sí, no? Y no cobro dinero por contenidos que hago yo. Simplemente a mí me gusta a nivel de hobby. Si yo quisiera ser influencer, sería influencer. O sea, si yo quisiera dedicarme a ser influencer, podría serlo. Sé perfectamente lo que tendría que hacer para tener más seguidores y ganar dinero con las redes sociales. Pero no quiero. Pero simplemente hay veces que pues la cabra tira al monte y quieras o no, pues tengo un comunicador dentro y a veces me gusta hacerlo. YouTube, por ejemplo, me divierte muchísimo hacer YouTube, pero lo dejo siempre por pereza. Digo, ¿ya para qué voy a hacer yo esto si realmente no me quiero dedicar a esto? Ahora con LinkedIn, estoy en mi momento de LinkedInera y estoy súper motivado con ello. Y la verdad es que LinkedIn tiene un objetivo 100% y es un objetivo comercial. Es convertirme en la referencia de influencer marketing de España y que los clientes quieran trabajar conmigo porque soy esa persona. Y precisamente muchos de tus compañeros de sector son muchísimo menos activos en redes. ¿Tú has notado cómo tener esa marca personal más potente, igual incluso además entender mejor la parte del creador porque tú mismo tienes esa parte de crear? ¿Crees que te hace un poco diferenciarte, empatizar mejor, incluso, bueno, sobresalir por encima del resto? Mira, yo creo que cuando llegué al mercado ya había gente dentro de la industria que me llevaba ventaja. Gente que venía de montar empresas, gente que tenía socios súper grandes en la industria y yo he sentido que tampoco he tenido mucha ayuda en general en el camino. Entonces, la única cosa que podía hacer era mi marca personal y es lo que he hecho. Y me habría gustado, yo hice mi TFG de marca personal, o sea, me ha gustado la marca personal siempre y siento que no la he aprovechado del todo lo que podía haber aprovechado en los primeros años de agencia. Es verdad que ahora tengo más tiempo para dedicarle ese rol dentro de la agencia.
porque antes era más gestor y ahora soy más pues cara de la agencia en una parte de mi trabajo, ¿no? Pero para mí sí que es una de mis ventajas competitivas a la hora de diferenciarme de mi competencia. Y ahora, ya saliendo del mundo incluso del marketing, por supuesto de las agencias, ahora hay una corriente que es que los CEOs tienen que salir en redes, tienen que ser el primer influencer de su empresa, crear contenido, generar marca personal. Y tú, como tú dices, has sido bastante pionero, incluso dentro del sector en general de CEOs. Te llegan muchas preguntas a otros CEOs que se interesan, otros CEOs que te dicen, oye, pues me gustaría hacer algo parecido, no sé. La verdad es que cero real, ¿eh? O sea, no tengo... O sea, sí que es verdad que lo que he notado muchísimo, pero es que eso es una locura, que no... O sea, llevo 10 años en este sector, ¿eh? He ido a muchísimos eventos, cada semana 2, 3. En los últimos 6 meses, yo ahora cada vez que voy a un evento, mínimo 2, 3 personas me paran y me dicen, me encanta lo que estás haciendo en LinkedIn. Bueno. Y esto me pasa todos los eventos. El día de Forbes fue una locura, real, ¿eh? O sea, yo flipé y yo me alegro mucho, ¿sabes? Por lo que he hecho, por lo que... Bueno, tú me ayudaste en muchos meses a construir esa imagen, esa estructura. Joder, al final... Y nunca he tenido un problema en decir, tengo un equipo detrás que me está ayudando, ¿sabes? Porque creo que, joder, esto es una apuesta mía de convertirme en eso y sobre todo en educar al sector de cosas que creo que hay que educar, ¿no? Entonces, sí que estoy contento en el sentido de que creo que sí que se está valorando que, más allá de que obviamente hay un interés comercial de captar clientes y tal, yo llevo muchos años trabajando en que el sector se profesionalice y creo que eso lo estoy haciendo bien en LinkedIn. Y además tienes ambición porque, como mencionabas antes, seguramente lances tu podcast, o sea, tu marca va a crecer, ¿no? Bueno, no sé dónde llegará mi marca, pero creo que estoy en un buen momento para hacerlo también. Y creo que todo tiene su momento. Y hay veces que lo haces antes de hora, pues yo que sé, yo saqué el libro y a lo mejor tenía que haberme esperado un par de añitos antes de sacar el libro. Me lo ofrecieron, lo saqué, genial, pues una experiencia más en la vida. Ahora sacar el podcast, a lo mejor funciona, a lo mejor no, pero siempre yo creo que hay que ir dando pasos en tu marca, ¿no? Porque al final creo que también... Para mí el mundo de la empresa es un mundo muy de conexiones y siempre me ha pasado de... Es que yo he ido a un podcast de X persona y a los 3 años me ha llamado esa persona para tal. He ido a una universidad y ese alumno que me vio después se ha acordado de mí. Y yo he sido una persona muy de conexiones. Entonces, todo lo que me aporte conexiones, voy a estar ahí. LinkedIn, tú me decías, ¿te escriben CEOs? No me escriben CEOs, pero me escribe una barbaridad de gente. Preguntándome cosas, queriéndose tomar un café con... Pues obviamente no puedo tomar un café con todo el mundo, pero si puedo me lo tomo, ¿sabes? O sea, me genera conexiones y eso me motiva mucho. Claro. Y bueno, mira, para acabar, que es un poco la parte más egoísta del podcast, siempre intento sacar una pregunta que, ya que la gente que lo ha escuchado se ha llevado mucho valor, que este sea un poco más egoísta y sea para mí. Y en este caso, tú que vienes del mundo del podcasting, evidentemente no son el mismo formato, seguramente este es el podcast más aburrido que hayas... No, para nada. Bueno, hay menos de entretenimiento, Hoy ¿no? ya hemos hablado mucho. Yo en general no hago tanto entretenimiento. Solo he ido a Reyes del Palique una vez y fue divertido, pero en general hago ese tipo de entrevistas. Y bueno, por la parte un poco de estos podcasts un poco más profesionales, hablabas antes de que se está todavía educando bastante a las marcas, es difícil monetizarlos, es difícil encontrar patrocinadores. ¿Algún consejo un poco por esta parte de sacar un podcast, en este caso un vídeo, va a ser de entrevistas y conseguir monetizarlo? Bueno, yo, un poco por que yo consumo muchos podcasts así y hay algunos que tienen publi y otros que no, yo creo que aquí lo importante es crear la comunidad lo primero. O sea, que realmente la gente que te siga le guste lo que estás haciendo, sea una comunidad fiel. Y después hay que... O sea, para mí el modelo de negocio es más monetizar la comunidad que no tanto monetizar las marcas. Porque hay muchas opciones de poder hacerlo, pues a través de cursos, infoproductos, versiones premium. Creo que por ahí es más el camino de los que tenéis un podcast más de nicho. Porque al final, yo personalmente, pues he podido pagar TEM de ICIAR Ultra durante un año y ni siquiera he entrado. O sea, que yo dije, llega un momento, ayer fui a TEM también a dar una charla, y yo dije, tía, es que me voy a dar de baja no por el dinero, es que no entro, no tengo tiempo, pero bueno, le estaba apoyando porque era una creadora que creía que había que apoyar por lo que hacía, ¿no? Entonces, y eso se genera por crear una comunidad fiel, que la comunidad está dispuesta a pagar por lo que tú haces, ¿no? Entonces, lo que al principio puede empezar con un modelo gratis, tienes que hacer pensar cómo pasar de este formato a un modelo de monetización
a nivel que la audiencia sea capaz de pagarlo. Pero es verdad que habría que hacer un business plan para esto y ver las tocas. Pero, joder, yo ese otro día se lo decía... estuve en un podcast de Carlos que tiene un podcast, el podcast secreto, ¿no? Solo dura 7 días. Sí, lo conozco. Y justo esta semana sale el mío. Y claro, me decía, claro, es que yo creo que dure 7 días. Y yo digo, ya, pero, joder, hay gente que a lo mejor no tiene tiempo de ver el podcast en esos 7 días, ¿no? Entonces, haz un modelo freemium. Los podcasts en 7 días tienes gratis y después... Sí, es que tiene una idea buena, pero es muy especial esa idea. Claro, pero yo decía, joder, déjalas de pago para quien quiera pagarlas después. En plan, si yo quiero después ver las entrevistas, pues las pago. Estoy de acuerdo. Pero vamos, que esto es divagar y pensar y ver un poco hacia dónde quieres llevar el proyecto. Los temas newsletter y todo eso están funcionando muy bien en general, ese tipo de proyectos. Pues eso al final es crear una comunidad y que esa comunidad al final te apoye de alguna forma o de otra. Estoy de acuerdo. Sí que es verdad que en España es un país que cuesta sacar la cartera, sí. Cuesta que paguemos por cosas, entonces necesitas como, incluso lo que tú dices, aunque algo sea muy de nicho y tengas una pequeña comunidad, no puede ser tan pequeña porque luego muy poca gente va a querer sacar la cartera. A ver, también te digo que es que en España hemos criticado siempre todos. Cuando los influencers hacían publicidad al principio, vamos, les ponían finos filipinos. Cuando la gente hace un plan de cobrar algo, chico, pues que si quieres lo pagas y si no quieres no lo pagues. Me refiero, yo creo que el momento Crypto Bros y tal, no en el sentido de los Crypto Bros como tal, sino ese tipo de gente más emprendedora, que son capaces de decir, oye, pues los tengo un plan, emprendiendo. O sea, todos estos que al final tienen modelos que monetizan en sus comunidades, yo creo que han educado bien a la gente. Decir, oye, es que yo te doy contenido gratuito y si quieres pagar el contenido de pago, pues lo pagas, si no, no lo pagas. Estoy de acuerdo. Y bueno, para cerrar, última pregunta. ¿Alguna recomendación para que se venga a un podcast de este estilo que creas que pueda aportar? ¿Al podcast en sí? A este, sí. Bueno, yo creo que algo que tú y yo hemos hablado alguna vez es que estabas muy centrado en el nicho del influencer marketing y creo que tienes más opciones de abrir ese nicho al marketing en general. Porque al final, claro, si tú quieres monetizar tu podcast a nivel de público o a nivel de más nichos, es que tienes que abrir el target. Ah, por cierto, que se me ha olvidado otra cosa. También otros podcasts como el tuyo cobran a los invitados. Que sí. Esa es otra forma de monetizarlo. Sí, es cierto. Y yo estoy seguro que hay gente que es dispuesta a pagar 500 euros, 1000 euros por venir a un podcast. Entonces, y empresas que pagan porque sus CEOs vayan a sitios. O sea, es otra forma de monetizar. Entonces, mi consejo, obviamente, que los invitados no sean los típicos invitados. Es decir, que tengas gente que realmente tenga una historia que contar. Porque yo estoy cansado ya de ver siempre a los mismos. Te lo digo yo que he hecho 2 podcasts a la semana, ¿eh? O sea, no soy un buen ejemplo. Pero por eso te dije, separa mi podcast porque ya voy a ir a 2. O sea, y ya no voy a ir más hasta el año que viene. Porque yo no soy una persona tan famosa como para que la gente vea 3 podcasts míos seguidos, ¿no? Entonces, un poco en esa línea, yo creo que el tema de invitados, encontrar historias que sean interesantes. Y últimamente me veo los típicos testigo de Jehová, no sé qué, cuántos. Tienen tropecientas mil visitas. Que dices, joder, es que aquí no es un personaje famoso. Lo que importa aquí es la historia. Entonces, yo creo que dentro del marketing hay historias chulas que te pueden hacer que el podcast te funcione. ¿Algún ejemplo, alguna idea? Pues pensaré y te diré. Pero bueno, seguro que sí, vamos. Genial. Pues, oye, muchas gracias. Creo que has hablado con bastante sinceridad dentro de lo que se te puede permitir, porque... te voy a hacer una recomendación. Alex Payete. Vale. Me parece uno de los cracks del marketing en España. Una mente creativa brutal. Y estoy seguro que te daría un muy buen podcast. Vale, genial. Pues me lo apunto. Y eso, nada, darte las gracias. Creo que has contado todas las cosas con la mayor sinceridad que te permite, pero normalmente sueles ser bastante sincero, que normalmente hay gente que está como más limitada y tiene como que soltar un discurso más vacío y al final pues la audiencia no saca nada en claro. Creo que en este caso sí que se han sacado cosas, así que nada, darte... Yo creo que me he mojado bastante, veníamos hablando en plan, oye, a ver qué te puedes mojar. Yo en general, a ver, vengo a un podcast, vengo a dar un poquito de juego, dentro de que obviamente pues soy el CEO de una empresa, soy el presidente de APIDE y hay ciertos límites que no puedo cruzar, pero dentro de los límites, pues bueno, intento dar un poquito de juego. Pues nada, muchas gracias y me despido de la audiencia y nada, hasta el siguiente episodio. Mil gracias.